Empezamos. Ya no estoy viendo el chat. Ya la gente que está ahí en la transmisión, confío en ustedes, confío en que si alguien llega y pone algo, ustedes mismos les pongan ahí que no estamos viendo el chat en este momento, pero vamos a apelar sus comentarios. Va a estar bien interesante el episodio de hoy. Primero quiero dar una pequeña introducción. Algunos ya han visto episodios con mi amigo Chuy. Es el cuarto episodio que hacemos. Él es padre, sacerdote. Se ve joven, pero no está tanto. No. ¿Cuántos tienes? 42. No estás tan joven, pero te ves más joven. Según yo no estoy tan joven, pero mantienes... depende del punto de vista. Sí, bueno, pero te mantienes, o sea, te sigues viendo con vitalidad, con energía, eso. O sea, como con... Con punch. Con punch, con energía, con punch. Sí. Es mi amigo, fue mi maestro en un curso que tomé. Él está estudiando, ya lo he dicho muchas veces, pero lo volvemos a decir para los que están nuevos. Ajá. Está estudiando un doctorado en historia de la iglesia. Así Entonces, cualquier pregunta, pues para acá las contesta bien. Yo soy alguien que tú me conoces, a lo mejor algunos que me acaban de conocer hace pocas transmisiones. Yo soy alguien que cuestiona mucho, siempre he sido así, y durante toda la vida en mi formación católica he tenido problemas con autoridades porque les pregunto cosas que no saben contestar y se enojan. A lo largo de la vida he conocido gente que tiene o argumentos para contestar o humildad para decir cosas que no sabe, y esos son las personas que yo atesoro, que yo considero amigos, y eres uno de ellos. Entonces, gracias. Entonces, pues bueno, sé que te puedo preguntar cualquier cosa y a lo mejor la sabrás, a lo mejor no, pero me podrás decir, oye, esto no. Y hay otros que quieren inventar o quieren regresártela como haciéndote sentir que fue una pregunta tonta porque no saben la respuesta. Entonces me ha pasado con muchos maestros, me pasó con muchas figuras de autoridad durante toda mi infancia y adolescencia. Después aprendí con quiénes sí, con quiénes no, aprendí a formular las preguntas diferente porque también tendía a lo mejor a hacerlas muy ofensivas o a que parecieran como que estaba retando a la autoridad y nunca lo hacía con esa intención. Entonces, bueno, ese es Chuy. Bien. Cuéntanos un poquito de cómo estamos. Pues bien, estamos bien, contentos en medio de esta pandemia, ¿verdad? Pero bueno, distancia. Tenemos los 4 podcasts en este tiempo de pandemia y siempre comentando esto, ¿verdad? Que estamos en medio de esta pandemia. Ahora gracias a Dios que se ha podido hacer presencial. Las otras no se pudo hacer presencial, estuvimos a distancia. Pero bueno, ahorita pidiéndole a Dios que pronto pase esto y adaptándonos a esta nueva normalidad. Esto que le llaman nueva normalidad. Ahorita tú no estás, a lo mejor los que nos están escuchando no conocerán o pensarán que los padres todos están en parroquias. Tú estás ahorita estudiando, haciendo tu tesis. Exactamente. O sea, yo tengo 2 años, si Dios quiere estar empezando el 3er año, que estoy dedicado al estudio de una tesis de doctorado de historia de la iglesia. Claro, sí celebrando misa los fines de semana, de alguna manera con actividades pastorales, pero no de tiempo completo en una parroquia. Como la gente de ordinario se imagina un padre, pues en una parroquia todo el tiempo. Y todo el tiempo con sotana. Que hay unos que sí andan siempre con sotana, pero tú andas de pantalón normal. Yo ando ahorita vestido con ropa normal, pero sí, pues si estuviera en parroquia, si voy a celebrar, pues me pongo el alba, la vestidura litúrgica. O si voy a confesar gente, a lo mejor me pongo sotana también. Está bien ponerse la sotana. O sea, es un buen signo traer la sotana. Sí. Bueno. Es que yo una vez conocí uno que lo tenía todo el tiempo. Y a mí me caía bien, o sea, era como su distintivo, pero nos daba risa, porque pues no es a fuerzas. Pero él era como su sello, ¿no? Es su sello personal, claro. Muy bien. Ha de ser un poco incómodo, pero bueno. ¿Qué traemos hoy? Hemos hecho una recapitulación de los episodios. El primer episodio, al ser historiador de la iglesia, a mí es un tema que me interesa. Me gusta la historia en general. Y la historia de la iglesia católica se me hace interesante. Y qué mejor que platicar con alguien que esté estudiándolo o que lo haya estudiado, porque también estudiaste licenciatura en historia de la iglesia. No, sí. Maestría. Bueno, no sé. Sí, licenciatura. Se maneja un poquito diferente ahí en los rangos, ¿no? Porque licenciatura en estudios eclesiales es el equivalente a maestría en la SEP, ¿no? Sí, exacto. O sea, licenciatura en estudios eclesiales es equivalente a maestría. Lo que es equivalente a una licencia civil es el bachiller, le llaman bachillerato. Bachillerato es como licencia es como maestría y después de la licencia sigue el doctorado. Perfecto. Se conectó Marcelo Alún. Marcelo. Y de hecho ya teníamos minimizado el chat, pero me mandó por WhatsApp y por eso sonó la notificación que checara el chat de Twitch. Ok, saludos a Marcelo, creo que está en Roma. O no sé dónde ande, en qué lugar del mundo, pero debería estar en Roma.
Sí, no estaba en Jerusalén. Marcelo Luna es también padre, pero más joven. Él sí es joven. Sí. Es como de mi edad. Gran amigo también. Ahorita está lejos. Ya están empezando, ya clasifican en chavorrucos, ¿no? Chavorrucos. ¿Tú y Marcelo? Yo ya soy ruco, pero ustedes son... Un chavorruco. Eva me dice que yo con mi pelo largo y que me quiero poner tatuaje y arete, me dice que me veré chavorruco, pero no, porque soy como rockstar. Nunca vi la película de The Dirt, que es de una banda de los 80s, Motley Crue, y Tommy Lee, que es el baterista que tiene ahorita 58 años, todo tatuado, de repente un Converse rojo y un Converse negro, aretes por todos, y no se ve chavorruco. Yo le decía, Eva, ¿por qué? Velo, no se ve chavorruco. ¿Por qué? Porque es rockstar, hace lo que quiere. Yo creo que la diferencia es que un chavorruco se quiere vestir como los chavos y un rockstar se viste como quiere, como le da la gana. Claro. Yo me identifico más con el rockstar que con el chavorruco. Ándale, pues. Pero está bien, rockstar o chavorruco, lo que sea, pero ya clasifican, pero bueno, está bien. Saludo a Marcelo Alún y ojalá pueda estar en el podcast pronto, ya sea a distancia o cuando ya esté aquí en Monterrey. Presencial es también tipazo, es otro rebelde, ¿no? Sí, claro, rebelde. Yo no sé cómo se ordenó, pero... ¿Quién fue el que le dio? Pero bueno, no. Rebelde, o sea, tiene sus causas. Es rebelde con algunas causas. Rebelde con causa. Rebelde con causa él sabe en qué causas alzar su voz y en qué causas no. Okay. Pero bueno. Ha aprendido, igual que yo. Luego hacemos un podcast de Marcelo Luna. Sí, sí, porque tenemos traes una preparación. Otra cosa, ya última antes de empezar. Chuy es el único invitado que he tenido que se prepara más que yo. O sea, normalmente yo preparo un timeline, preparo preguntas y así. Pero como Chuy es académico y es maestro y no lo puede evitar... De hecho, Eva me dice, oye, estás bien mal porque él prepara todo y tú no haces nada, entonces ya mejor... Pero le digo, bueno, es que es así él es muy bien hecho. Mauricio, bueno, gracias por esos adjetivos que le agregas ahí, pero no, pues simplemente es que a eso me he dedicado, ¿verdad? A eso me he dedicado. Es como si habláramos de, no sé, tu carrera profesional, tú eres educador, ¿no? Comunicólogo y educador, sí. Pues en eso ando. En eso andas. Ando pero buscando también. Claro. Bueno, entonces, Mauricio, habíamos dicho el podcast pasado, que fue el de la Inquisición, que íbamos a hablar de la iglesia. De la historia de la iglesia. Primero hablamos de toda la historia de la iglesia a nivel rápida. Pasamos por todos los 2000 años de historia. Sí. Muy rápido. Ese fue el primero. Sí, pasamos así en general algunos concilios. La historia de la iglesia a través de los concilios. Exacto. Así en general. Y luego en la segunda vez que estuviste en el podcast hablamos del concilio de Trento y Lutero. Toda la reforma protestante, 1500. Y dijimos que en esta ocasión íbamos a hablar de... Bueno, después hablamos de la Inquisición. Ah, sí, cierto. El tercero fue de la Inquisición, que fue también súper intensa. Cada vez han estado mejores. Creo que han ido aumentando la calidad. Exacto. Y la información la trae súper bien. Las preguntas las contestas muy bien también. Y dijimos que esta vez íbamos a hablar de la historia de la iglesia en México desde la conquista hasta la revolución, hasta la independencia, ¿no? Hasta antes de la independencia. O sea, más o menos 300 años. Sí. Lo que yo propongo es que en este momento, y a las personas que nos siguen, les propongo que reflexionemos en los procesos de la historia, de la iglesia en México, de la historia de México teniendo como hilo conductor a la iglesia, y sin ahondar en muchos eventos, porque habría muchas cosas que estudiar, pero que veamos los procesos y para que caigamos en la cuenta de lo que persiste hasta nuestros días, ¿no? Okay. De esos procesos. Entonces vamos a hablar así de procesos y tú veme diciendo preguntas que tengas. Tú llevas, aquí el timeline lo llevas tú, es el primer invitado que es el host. Yo soy el co-host. No. Sí, ¿cómo no? Tú eres el host y yo soy el co-host. No, bueno, pero tú di las preguntas que creas que puedan ser pertinentes para quienes nos escuchan. Normalmente yo lo que hago es, el invitado a veces es entrevistado, a veces estamos entrevistándonos mutuamente, a veces un co-host en el cual desarrollamos un tema juntos. En este caso, ahora yo soy tu co-host. Venga, host, ¿qué traemos? Sobres, ya. ¿Qué traemos? Bueno, pues primero que nada quisiera que nos demos cuenta que la historia de México, la historia de la iglesia en México, para tener una idea justa, o sea, una idea bien medida, bien ubicada, tenemos que considerar un poquito los antecedentes de la Nueva España. Okay. Porque la historia de la iglesia en México inicia con la Nueva España, ¿verdad? Pues es la nueva sociedad que surge
después de la conquista, y con la mezcla que hay entre la mezcla de culturas, de la cultura mesoamericana y la cultura española. Sí. Pero antes, tendríamos que ver antes, porque antes hay raíces importantes que tienen que ver en nuestra manera de asumir el cristianismo y en nuestra manera de organizarnos socialmente. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Venga. Bueno, el terreno, el espacio de América que ocupan las civilizaciones de Mesoamérica, pues son el terreno que está debajo del trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer es el que pasa por el sur de Nuevo León y por una parte de San Luis Potosí, ¿verdad? ¿Sí es el trópico de Cáncer o el de...? No tengo idea. Bueno, ok. Hay un trópico de Capricornio también, ¿no? Hay el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿El de Cáncer es el de en medio? Creo que el de Cáncer es el que está en el hemisferio sur, en el hemisferio norte. Bueno, el punto es que de ahí, del sur de Nuevo León hacia abajo, surgen las civilizaciones mesoamericanas. Del sur de Nuevo León hacia arriba existía lo que se le llamaba Aridoamérica, que es otra realidad, que es en la realidad en la que nace realmente nuestra iglesia regiomontana, que sería bueno en otra ocasión hablar de ello. Porque en Aridoamérica no se organizaron socialmente ni religiosamente como en Mesoamérica. Ok. ¿Okay? O sea, en esta zona de México estaba un desmadre. En esta zona en la que estamos habían grupos de nativos, de naturales, pero sin una organización avanzada como lo había en Mesoamérica. O sea, los aztecas y toda esa raza que se recuerda con gran cariño eran más en el sur o más en el centro. Sí, en Mesoamérica. Estamos en Nuevo León, estamos en el norte de México, por si alguien nos está escuchando en otro lado. Bueno, sí, es cierto. Por si alguien nos ve en otro lado. Ahorita estamos aquí en el noreste de México y esta parte era parte de Aridoamérica, donde habían grupos de nativos, pero no tan desarrollados, no tenían una civilización tan desarrollada, ni cultural, ni religiosa, ni siquiera hablando de agricultura y ganadería. O sea, eran grupos que sí iban desarrollando su manera de subsistir. Algunos dicen que eran nómadas, eran seminómadas, no eran totalmente nómadas, se movían de lugar dependiendo de la estación y dependiendo de sus necesidades alimenticias. Pero bueno, en Mesoamérica, para Mesoamérica ponemos una línea divisoria más o menos que es del trópico para abajo, okay. O sea, del sur de Nuevo León para abajo, sí se desarrollaron civilizaciones. Y la primera se desarrolla más o menos entre el año 1200 y el 400 antes de Cristo. Fíjate, estamos hablando de 1200 a 400 antes de Cristo. Y ahí en ese periodo se desarrolla la cultura madre de lo que serán después las civilizaciones mesoamericanas, que es la cultura de los olmecas, que lo vimos lo estudiamos todos en la escuela, ¿verdad? De las cabezotas. Sí. Entonces, ellos surgen al sur del estado de Veracruz y en el norte de Tabasco. Y de ahí establecen rutas comerciales al resto de Mesoamérica. Y entonces, ellos ya tienen una organización, ya trabajan la agricultura y tienen una organización social, económica y religiosa considerablemente avanzada. ¿Okay? ¿Ellos estaban en qué parte? Abajo. Ellos nacen, esa civilización nace en el sur de Veracruz, okay. Pero extienden rutas comerciales hacia el resto de Mesoamérica. Entonces ellos influyen, por eso se le considera la civilización madre del resto de las civilizaciones. Oh. O sea, cuando tú vayas a un museo y veas una pieza olmeca o algo, cuando tú tengas contacto con algo de la cultura olmeca, acuérdate o la gente que nos escucha, acuérdense que la cultura olmeca es la cultura de la que podemos considerar que surge en el resto de las civilizaciones. Okay. Y es el primer vestigio que tenemos de una civilización ordenada. ¿Verdad? Okay. Después después de esta civilización surgen otras civilizaciones, grandes ciudades como Teotihuacán. ¿Has ido a Teotihuacán algunos? No. Yo no conozco mucho. ¿No conoces? O sea, en Ciudad de México he ido a cositas y siento que es otro país. O sea, comparado con Monterrey es muy diferente. Y aparte los chilangos, pero no hablemos de eso ahorita. Le van a la América. Bueno, ok. No todos le van a la América. No todos. Hay gente que le va a Pumas, hay gente que le va a Cruz Azul. Gracias. Bueno, pero con todo respeto, ¿verdad? Claro que sí. Nuestros amigos y amigas de la Ciudad de México. Sí, obviamente. La verdad es que es broma, ¿no? Todos saben aquí que esa rivalidad de Monterrey con Ciudad de México es broma. Es broma, es mucho, jugando. Mucho está basado en broma y en juego.
Bueno, entonces Teotihuacán y Monte Albán fueron ciudades que florecieron entre el año 200 y 800 después de Cristo. Entonces, estas ciudades, estas grandes urbes, ya tenían, en ellas hay vestigios de escritura, de calendarios, de desarrollos matemáticos, de astronomía. Entonces, fíjate el nivel de civilidad que existía ya en Mesoamérica, cuando en Europa estamos hablando de... Los bárbaros, ¿no? Nos habíamos dicho que... Sí, exactamente. Estamos hablando del 200 antes de Cristo al 800 después de Cristo. Entonces estamos hablando de un arco de tiempo en el que surge el acontecimiento Cristo, en el que inicia la iglesia allá en Europa, en Tierra Santa y en Europa, y en el que inicia la Edad Media, las invasiones de los bárbaros y todo esto. O sea, cuando se termina esta época de esplendor de Teotihuacán y Monte Albán, estamos hablando de que está Carlomagno en Europa. Carlomagno fue coronado en el año 800. Ok, entonces, estas tierras de Mesoamérica ya tenían un grado de civilización alto, avanzado, para hablar de que habían configurado calendarios y habían avanzado en las matemáticas, en la astronomía, pues es algo impresionante. Es algo que sí tenemos que considerar, que la civilización, las raíces de esa parte de nuestra historia, las raíces mesoamericanas, son raíces que hay que considerar, son serias, son raíces de conocimientos, de organización profunda avanzada. Ok. ¿Los mayas fueron después? Y los mayas, bueno, despuesito de esta época, ya del 800 al 1000, de la época allá en Europa de Carlomagno, y cuando se extiende la Edad Media, florecen los mayas acá. Por eso se dice que los mayas son una civilización que tienen su esplendor cuando está la plena Edad Media en Europa. ¿Verdad? Y surgen, bueno, junto con los mayas, que también fueron grandes astrónomos, grandes matemáticos, ellos construyeron ciudades como, si has ido ahí. No. ¿Cuál? ¿Si has ido a Cancún? Cancún sí. ¿Y has ido a ver Chichén Itzá, Uxmal? No he ido. Fíjate que yo viví en Cancún, 2 años viví en Cancún de chiquito, pero... De primero y segundo de primaria viví en Cancún. Pero bueno, pues no me acuerdo de mucho. Y hace como 2 años, Eva y yo fuimos a, ¿cómo se llama? Una playa que está por ahí por Cancún, que es muy, muy como... ¿Cozumel? No. O ¿Isla sea, Mujeres? No. O sea, menos Tulum. mainstream. No, menos por Tulum. Cerquita de Tulum, a Cumal. Fuimos a Cumal. Y yo soy muy de... Cuando voy a lugares así, me encanta conocer a los nativos y las culturas de allá. Y yo estaba interesado por... los que están ahí viviendo del turismo, que son los que te dan los tours. Oye, ¿quién vive por aquí? Hay un pueblo maya que todavía existe. Yo pregunté y me dicen los vatos de ahí. La verdad es que todo eso es pura faramaya. O sea, se visten como se visten. Ya no se visten así, se visten normal, güey. Desde que está el mestizaje ya somos normales. Ya no existen todos. O sea, todo eso, cuando vas a Xcaret y vas a todos esos lugares donde te hacen el tour maya y que juegan con la cadera. Es raza que está haciendo un show. O sea, no es raza que viva con esa cultura todavía. Es gente que está escenificando y los gringos ahí se emocionan mucho y la chica. Entonces, la realidad es que esas zonas actualmente viven del turismo. Son gente que... normal, que vive del turismo y de a lo mejor explotar esa cultura para venderla. Entonces ya perdí mucho el interés de ir a todos esos lugares. En esa parte. Sí. Ok, porque hay otras regiones que sí, en donde sí hay todavía grupos al menos de ascendencia maya, que viven muy parecido a como vivían. Habría que ver si realmente viven así o es el show que montan para el turista. No. Te estoy hablando de pueblitos, de poblaciones que no son turísticas. Si no es turístico, confío más. Sí, si es turístico, yo ya le perdí la fe. Pero bueno, apenas ahí pudiéramos preguntarle a algún sacerdote de Yucatán. Por ejemplo, yo tengo algunos buenos amigos de Yucatán que dicen que platican de sus misiones en sus poblados, como si nosotros fuéramos de misión a Galeana, o no sé, al sur de Nuevo León, y entonces, y que platican de todavía muchas costumbres arraigadas que tienen su raíz. Eso sí puede ser, porque ahí no es un lugar tan turístico. Y, por ejemplo, yo una vez fui de misiones a San Luis Potosí, a la sierra de Tancanwitz.
Ok, Y ándale. ahí sí había, sí estaba, Ándale. o sea, sí había Exacto. cosas así. Y sí era como viven, no era muy turístico. Sí, exacto. O sea, sí hay oportunidad de conocer todavía poblaciones con costumbres que están más ancladas en tradiciones Sí, de la época mesoamericana, ¿no? ¿Verdad? sí. Bueno, ok, pues el punto es que se fueron desarrollando civilizaciones y llegamos a la civilización con la que alcanza el punto máximo de organización, un punto máximo de, de, mm, de avance en la organización social, religiosa y política, que es la cultura de los mexicas y la ciudad de México Tenochtitlán. ¿Verdad? Ok. Que pudiéramos considerar el punto cumbre, ¿verdad? Hubo otras ciudades importantes, ¿verdad? Por mencionar Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, después Cholula, Tajín, pero vamos ahorita, como vamos a ver el evento de la conquista, pues vamos a mencionar, y fue así, ¿verdad? Y fue así históricamente porque los mexicas los mexicas que estaban asentados en Tenochtitlán, ellos eran los portadores de este sistema, de un sistema político, religioso y social muy complejo, y que dominaba el resto de Mesoamérica. En el tiempo de la conquista, en el siglo XVI, dominaba el resto de Mesoamérica. Okay. Pero tenían ellos un sistema militar tributario, se le llama así, militar tributario. Es decir, ellos eran los fuertes, dominaban al resto de las poblaciones de Mesoamérica, les tenían que pagar tributo, y si no pagaban tributo, la milicia entraba, ¿verdad? Entonces era el tributo a fuerza. Me pagas tributo a fuerza porque nosotros te dominamos militarmente. ¿Y ahí los mayas todavía estaban abajo de estos o ya estaban extintos? Los mayas estaban en decadencia un poquito. En decadencia. ¿Y los olmecas no estaban también? Extintos, pero estaban en decadencia. Los olmecas ya había pasado la era de los olmecas. Ya no existían esos Ya vatos. no existían, exactamente. ¿Tú estamos hablando de mexicas y Tenochtitlan? Sí. Esos eran los buenos. Esos eran la civilización que llegó a estar de una manera... Poder, en el top. En el top del poder. Y con una organización impresionante. Entonces vamos a ver esa organización para que tengamos, idea de qué pasó cuando los españoles llegaron, qué vieron. Esos fueron los que llegaron, los que se toparon los españoles. Sí, esos fueron los que se toparon los españoles. Entonces, fíjate, había la alianza, había una triple alianza de 3 centros urbanos, digamos así: Tenochtitlán, Texcoco y Azcapotzalco. Era esa triple alianza que ostentaba el poder de los mexicas. Y ellos estaban organizados así. Tenían un rey al que le llamaban Tecatecutli. Disculpen que me tardo en leerlo, pero... Sí, bueno, para aprenderte esos nombres... Sí, para aprenderte los nombres está difícil. Era un rey al que le llamaban Tecatecutli, que era un jefe político. Yo no sé si tenga algo que ver con la cerveza Tecate, pero yo creo que sí. Puede ser. Tecate ha de venir de ahí, de Tecatecutli. De como el rey. El rey, la cerveza reina, ¿no? Bueno, ok. Puede ser. Puede ser. Jefe, él era el jefe político. Fíjate, este rey ostentaba el poder político y religioso. Y ahí tenemos un dato importante. La política y la religión estaban juntas. La política y la religión estaban juntas. Luego había un grupo de nobles, y dentro de esos nobles habían unos gobernadores que se llamaban tlatoanis. Los tlatoanis. Ellos administraban la ciudad y administraban también funciones religiosas. Tenían funciones religiosas. Entonces estaba unida la religión con la administración civil. Luego después seguían los comerciantes que se llamaban pochtecas. Los pochtecas eran los comerciantes. Y después el pueblo común, que eran los macehuales. Así se llamaban el pueblo común, macehuales, que eran los agricultores, alfareros, artesanos. Eran la base productiva del Imperio Mexica. La religión era politeísta, creían en varios dioses, pero todos los dioses unidos a algún evento de la naturaleza. Por ejemplo, creían en Huitzilopochtli, que era el dios del sol. Creían en Quetzalcóatl, que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque creyeron que con la venida de los españoles se cumplía la profecía de Quetzalcóatl. Okay. Él era el dios de la vida, otro dato muy importante, porque si tú crees que con los que llegan se cumple la profecía de Quetzalcóatl, que es el dios de la vida, y los que llegan te muestran a Cristo que nos da vida, pues haces un clic, haces un clic casi como si se hubiera planeado, ¿no? Okay. Bueno,
Quetzalcóatl, dios de la vida, la luz y la fertilidad. Otra, Quetzalcóatl, este dios de la vida era dios de la luz. Okay. ¿Y cuáles son los signos que tenemos nosotros con Cristo? Pues la luz, ¿no? Siempre hay la luz, la velita la luz del mundo y la sal de la tierra. El cirio pascual, simplemente, ¿verdad? La luz es un signo de Cristo. Bueno, Tlaloc sí me lo sé, es el agua. Es el de la lluvia, el del agua, muy bien. El de la lluvia, porque un amigo le decía a su mamá Sor Tormenta o Tlaloc. Bueno, te lo aprendiste bien así. Y el dios del viento que era Eecatl. ¿Eecatl? Eecatl, así, doble Eecatl. Eecatl. Era el del viento. Era el dios del viento. Okay. Bueno, entonces, aquí lo interesante es que este pueblo tenía un sistema religioso en el que los dioses estaban ligados a su naturaleza y a su vida ordinaria. De hecho, ellos creían que los dioses los acompañaban en su jornada al trabajo. Okay. Esa era una creencia o sea, ellos decían, no, pues Dios me acompaña, o alguno de las deidades me acompaña y está conmigo en el trabajo. A Dios se le podía dar culto, había un culto doméstico y podían tener su altar. ¿No te suena eso común? Como los santos, como el de San Benito. Como tener un altarcito a un santo, ¿verdad? Entonces, importante, era una población que integraba el aspecto religioso en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Es muy, muy importante. Y la vida de los mesoamericanos dependía directamente de la sobrevivencia de sus deidades. Por eso hacían sacrificios, porque si yo mantengo vivo, a los dioses había que mantenerlos vivos haciendo sacrificios, y si mantenemos vivo al dios, me mantengo yo con vida también, ¿verdad? Bueno, así está organizada esta sociedad y así llegan los españoles, se encuentran con esta sociedad, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa en 1492? ¿Cristóbal Colón? Cristóbal Colón, ¿no? ¿Qué? Pone un pie en América. ¿Y qué hizo después de poner un pie en América? Descubrió América. ¿Qué hizo después? El otro. No, pues el otro, pues ya me imaginaba. Malísimo. Hay chiste ahí para la raza que está, porque cuando llega un nuevo seguidor yo cuento un chiste. Entonces, ya por si alguien llegó. Ese es el chiste de hoy. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces en 1492 se descubre América, y a partir de que se descubre América, los españoles ocupan Santo Domingo, Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Son los primeros 4 lugares que ocupan. ¿Ok? Santo Domingo, Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Todas son islitas que están más o menos en la misma zona. Okay. Sí, más o menos has visto el mapa. No, pero he escuchado en Santo Domingo, baila, y Puerto Rico y Cuba. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa rola que estás cantando? ¿Es como un reggaetón? Es como un reggaetón. Pues está por Colombia, ¿no? Me imagino, porque pues es algo ahí. Está por Cuba, o sea, están cerca estas islas. Todo eso es por esos rumbos. Yo soy muy malo para geografía. Están cerca. El peor. Santo Domingo. Sí. Bueno. Ok, bueno. Ocupan esos lugares ¿Y por qué ocupan esos lugares, Mauricio? Esto es importante. Ellos venían con la consigna, y porque así se los había concedido el Papa Alejandro VI con las bulas. El Papa Alejandro VI emite unas bulas en 1493. ¿Qué eran las bulas? Lo vimos en el episodio pasado, se me olvidó. Yo creo que la gente no sabe saber. Documentos pontificios. Documentos que el Papa emite para comunicar o para otorgar algo. Perfecto. ¿Okay? ¿Todavía existen las bulas actualmente? Sí, creo que sí. Siguen llamándose igual. O sea, no son las pues cartas es que ahora que escriben. Ahora le llamamos nombramientos. Ok. Nombramientos son los documentos oficiales, nombramientos. No, pero sí hay bula. Se me hace que sí hay bula de erección de parroquia. Ok. Lo que no estoy seguro es si se le siga nombrando bula, pero sí sigue habiendo un documento para erección de parroquia, un documento para un nombramiento, un documento para una nueva diócesis. Y me parece que sí se le debe de seguir nombrando bula. Muy bien. ¿Verdad? Entonces manda una bula y... manda una bula, emite unas bulas en las que les da el derecho de conquista a los españoles y la obligación de evangelizar. Entonces, fíjate, hay un documento jurídico, que sustenta esta empresa de la conquista. ¿Por qué el Papa da permiso de conquista? ¿No fue el rey de España? ¿Por qué crees que los reyes financiaron las empresas, los viajes? Okay. ¿Verdad? Pero
¿cuál era el objetivo de los reyes? Pues tener más territorio. ¿Cómo ellos argumentaron el financiar eso? Pues no era para evangelizar, decían. Para evangelizar. O sea, para predicar la palabra de Dios, el catolicismo. Para evangelizar, así de sencillo, aunque también estuviera implícito el interés de tener más tierras y de tener lo que se produjera en esas tierras, porque acuérdate que ya habíamos dicho que es una época en la que están creciendo las ciudades, es el Renacimiento. Están creciendo las ciudades y hay escasez de insumos para la alimentación de la gente. Entonces, uno de los intereses, no el único, y el interés que está patente en el documento que avala la conquista o la incursión en tierras de Mesoamérica, es el documento que dice que estás obligado a evangelizar. Entonces, la evangelización es un argumento, es una carga moral fuerte en esto, en esta época y en estas empresas. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? O sea, no lo veamos con ojos de hoy, no lo veamos con un criterio actual, digamos, no, ¿y el Papa qué? ¿El Papa por qué? O sea, ¿qué tenía que ver? No, pues es que lo que movía a la sociedad en ese tiempo era la evangelización. Okay. Aunque detrás estuvieran otros intereses, las tierras, las minas, la agricultura, los insumos, lo que tú quieras, que también. El oro. Pero el interés principal era la evangelización, no era otra cosa. Okay. Vamos a ponernos en los zapatos de gente de aquel tiempo, y lo que movía a alguien a emprender algo era la evangelización. Era la misión, era la evangelización, era salvar almas. ¿Ok? Entonces, bueno, había entonces un documento. No fue que se le ocurrió a Hernán Cortés, vamos a evangelizar o vamos a incursionar ahí para evangelizar. No fue, o sea, hay un mandato jurídico del Papa, de la suprema autoridad, de la cabeza de la iglesia, que dice que hay que ir a evangelizar y que otorga el derecho de conquista al reino de Castilla. ¿Ok? ¿Y por qué le habrá dado el derecho al reino de Castilla y pues no a otra zona? Tenían muy buena relación el Papa Alejandro VI con... ¿Alejandro VI era Borgia? Sí. De la serie. El de la serie de los Borgia. Es que en la serie sale que llegan y descubrimos tierras. Exacto. Y le enseñan un puro y aprende a fumar ahí en la serie. Alejandro VI tenía muy buena relación con los reyes, con Isabel y Fernando. Okay. Isabel la Católica es de la misma época. Okay. Es de la misma época. Bien, entonces les otorga este documento, ¿verdad? Otorga varias bulas en la que comunica el derecho de conquista, la obligación de evangelizar, y luego hay otro documento que se llama el Tratado de Tordesillas, en el que se reparten las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico entre Portugal y la corona hispánica. Entonces, para que no se peleen, porque también a Portugal resulta que le interesaba evangelizar, ¿verdad? Claro que ahí ya puedes ver que no era el interés, bueno, sí era evangelizar, pero sí había otros intereses ahí. Okay. Portugal dice, a mí también me interesa, bueno, pues con el Tratado de Tordesillas se dividen qué parte va a navegar y a conquistar cada quien, ¿verdad? Okay. Pero bueno, eso es para que veamos que hubo documentos también. Bueno, estando ya en Cuba... nos vamos a ubicar en Cuba. El gobernador se llamaba Diego Velázquez en Cuba, y a Diego Velázquez le interesaba hacer excursiones o expediciones hacia las tierras que estaban despuesito de Cuba, que resulta que era el continente, que era lo que ahora es México, lo que es Yucatán, Campeche, Veracruz, o sea, bordeando el Golfo de México. Se topaban con esas tierras, y a este señor Diego Velázquez le interesa promover expediciones, y empieza a promover, y hay una expedición. En la primera expedición llegan los españoles, llegan hasta Campeche, y en Champotón, se llama el lugar, Champotón, Campeche, ahí son atacados por los nativos, por los naturales, y los echan fuera. Okay. Entonces se regresan a Cuba espantados. Pero Diego Velázquez no se queda con la espinita y dice, vamos a sacarnos la espinita, vamos a una segunda expedición, y manda una segunda expedición. Y en esa segunda expedición desembarcan hasta, déjame decirte dónde, desembarcan en el río Papaloapan y llegan hasta San Juan de Ulúa, que es llegan hasta la zona de Veracruz. ¿Sí? En esa expedición. Y desembarcan, bajan, y ahí
Moctezuma, el emperador de los mexicas, a él ya le habían dicho, están rondando unos hombres blancos y barbados. Barbados, o sea, con barba. Sí. Andan rondando. Entonces, Moctezuma mandó emisarios para darles un regalo y que se fueran, porque tenía miedo que fuera la profecía, que se cumpliera con ellos la profecía de Quetzalcóatl. ¿No quería que se cumpliera? Pues no, porque la profecía de Quetzalcóatl decía que cuando viniera Quetzalcóatl y vendría así con una apariencia blanco y barbado, se iba a terminar la era del poder de los mexicas. ¿Y pasó? Y pasó. No y así pasó. Pero bueno, entonces, como tenía temor, él manda unos emisarios y les regalan oro a estos españoles y les regalan vestidos con plumas preciosas y así regalos muy bonitos que les impresionan a estos españoles y se regresan a Cuba con el regalo, ¿verdad? O sea, se cumplió el objetivo de Moctezuma, echarlos. Se regresan a Cuba y muestran estos presentes a Diego Velázquez. Y entonces Diego Velázquez dice, no, pues vamos por una tercera expedición a ver qué más encontramos. Y entonces... Aquí hay recursos. Aquí hay recursos, ¿verdad? Entonces van por una tercera expedición y ahí manda Hernán Cortés de capitán. Y de ahí en adelante empieza toda una historia, porque Hernán Cortés de ahí en adelante asume un liderazgo y se desliga de Diego Velázquez y dice, yo de aquí soy, esta tierra es para mí. Y yo ya me comunico directamente con la corona, ¿verdad? Pero bueno, entonces... ¿Y la Malinche? Ahí voy para allá, espérame tantito. Ok. Entonces, en esta tercera expedición va Hernán Cortés como capitán, pero en esta mandan un chorro de mucha gente, ¿verdad? Mandan, fíjate, 11 navíos, 518 soldados, 110 marinos, 10 cañones y 32 ballestas. O sea, iban bien armados. Esta no era como las otras, una visita de poquitos. No, y la banda de aquí de Mesoamérica pues no tenía mucho armamento más que a lo mejor arcos, piedras, esas, ¿no? Flechas, piedras. Sí. Ahora entonces, definitivamente que tenían más infraestructura. No había armas avanzadas acá. No había armas avanzadas. Entonces, en esta tercera expedición, ¿qué sucede? Suceden varias cosas que le ayudan, que hacen que Hernán Cortés tenga éxito. La primera es que al llegar, se encuentra Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar había sido un español que naufragó en uno de los viajes que se hicieron desde 1492. Naufragó y se quedó a vivir con los mayas. Y él vivía junto con un pueblo, una población maya, y había aprendido ahí el idioma y todo, y había aprendido la cultura. Pero existía la idea de que un Jerónimo se había quedado por ahí. Entonces se lo encuentra Hernán Cortés. Se lo topa. Y ese vato era español. O sea, un español que se perdió y ¿sí? Llegó y el vato no fue como Colón que regresó y dijo a descubrir. El vato se quedó. Le gustaron las playas del Caribe, le gustó ahí la cultura maya, le gustó estar ahí. ¿verdad? Como si nos fuéramos nosotros y nos quedáramos a vivir en Veracruz o... Sí, y que dijeras tú, me gusta mucho vivir en este pueblito, aquí me quedo bien a gusto. Sí, ahí en Chapala. Mis tortillas recién hechas, sí. ¿Verdad? Sí. Yo podría hacer eso. Podría ser ese vato. Yo también. Bueno, entonces, al toparse con Hernán Cortés, pues se une a él, decide unirse a la misión, a esta empresa de conquista, y empieza a ser su traductor. En eso que se unen, tienen un enfrentamiento Cortés con un grupo de nativos de esa parte del sureste, es decir, de entre Tabasco y Veracruz. Y ganan los españoles la batalla, y al ganar los españoles le entregan un botín de 20 esclavas a Cortés, entre las que estaba una esclava muy inteligente, muy admirable, muy inteligente, que se llamaba Malintzin. La bautizaron cristianamente y le pusieron Marina, y nosotros la llamamos la Malinche. Así es el personaje. Hay una serie de Amazon Prime de Cortés. Sí. Vi un capítulo y me aburrió un poquito. ¿Ah, sí? Y porque tampoco sé qué tan apegada a la realidad esté, entonces digo, ¿para qué? Es que yo no tengo Amazon Prime. Pero sale que se la dan. Bueno, sí. Sale esa batalla. ¿Vale la pena? Empieza en esa batalla. Pues no, yo no la seguí. No sé si... Pero bueno, empieza con esa batalla que dices. Que gana Cortés y se reúne ahí con varios. Y le entregan el botín de las 20 esclavas. Le entregan, sí. Y entre ellas está... Creo que en la serie lo más le entregan a ella, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ella era políglota.
O sea, por naturaleza. Ella, su lengua madre era náhuatl, había aprendido como segunda lengua el maya. Ella es la traductora después, ¿no? Y aprende el castellano, el español. Era buena para los Era idiomas. buena, porque rápido aprendió todo y rápido le sirvió. Es que los indígenas eran buenos para aprender, ¿no? Eran muy buenos. Eran inteligentes. Claro, muy inteligentes. Claro que sí. Entonces, bueno, pues todo esto le ayudó a Cortés porque pues sigue adelante, sigue incursionando y llega hasta Veracruz y llega a Veracruz un Viernes Santo. Entonces llega a Veracruz, implanta una cruz, Fray Bartolomé de Olmedo, el sacerdote que los acompañaba, celebró la misa y entonces decide él ahí, bueno, ahí es recibido también, llega, implantan la cruz, celebran la misa y es recibido por un grupo de emisarios otra vez de Moctezuma que le dan otros regalos, le vuelven a dar regalos para ver si se va. Y entonces, pero ahí con el diálogo, ya como se puede comunicar bien con sus intérpretes, con Jerónimo y con la Malinche, entonces se da cuenta de que las tribus o los pueblos de los naturales están peleados con los mexicas, que tienen rivalidades y que ya no quieren pagar tributo. Entonces lo primero que él advierte, se da cuenta de eso, de que hay un emperador, ese emperador que le lleva regalos a él es alguien que tiene oprimido al pueblo, a los demás pueblos, a las demás poblaciones. Entonces eso es lo primero que él se da cuenta. Y entonces él decide ahí separarse de Cuba, lo que te decía ahorita, decide separarse de Cuba, comunicarse directamente con la corona española y establecer un ayuntamiento ahí y le pone el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz por haber llegado en un Viernes Santo, el día de que se adora la Santa Cruz, por eso le pusieron la Villa Rica de la Veracruz, la cruz verdadera, la Veracruz, y por eso se llama Veracruz, ¿verdad? Ok, interesante. Entonces, bueno, pero él se queda, ya establece el ayuntamiento con todo el equipo que va, pues entre ellos elige quién se queda, o sea, no crees que hizo las cosas así nomás a la y se va. Él implementó quién se quedaba como, déjame decirte, quién se quedaba, él estableció alcaldes, un regidor, alguacil, tesorero, un contador. Es decir, estableció todo el ayuntamiento, todo el cuerpo administrativo de un gobierno civil español, lo estableció ahí, ¿verdad? Y bueno, estando ahí recibió los regalos de Moctezuma y todo, y se le acerca un cacique de un poblado de Zempoala, ¿verdad? Que es de la costa de Veracruz. A él le llamaban el cacique gordo, y él era enemigo de los mexicas. Y él entonces le platica toda la opresión a la que están sometidos. Y de ahí en adelante entonces Cortés hizo alianza con este cacique gordo y empezó a hacer alianza con todos los que tuvieran problemas con Moctezuma. ¿Ok? O sea, el Hernán Cortés era un hombre estratega, político, un líder político y estratega. Tenemos que considerar eso, ¿verdad? Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues un buen día, el 8 de noviembre de 1519, Cortés y un grupo de sus hombres llegan hasta la Ciudad de México. Van avanzando hasta que llegan a la Ciudad de México. En el camino le fueron llegando más regalos de Moctezuma y a Cortés fue avanzando, se fue. ¿Iba conquistando partes o nomás avanzaba y no estaba poblado? Iba conquistando, iba conociendo pueblos, sobre todo conoció a los tlaxcaltecas y les prometió liberarlos de la opresión de Moctezuma, de los mexicas, del Imperio Mexica. Y hasta que llegó a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México los recibieron como invitados especiales. Los recibieron y los hospedaron en el palacio de Axcayácatl, que era el padre de Moctezuma. Entonces se fue ganando toda la banda contra el opresor. Contra el opresor, exacto. ¿Y la Ciudad de México cómo se llama? No se llamaba Ciudad de México, ¿ah? Se llamaba México Tenochtitlan. Ah, sí, se llamaba México. Bueno, Tenochtitlan, bueno, sí, ellos sabían que tenían que llegar a la Ciudad de México Tenochtitlan. O sea que México fue un nombre totalmente posterior, hasta después de la independencia. O sea, nuestro nombre como país. Ajá. Sí, claro. Primero se llamó Nueva España. Claro. Sí. Pero después que se le pone México, a lo mejor referencia a eso. Y pues que no existía la palabra antes. No, sí, se le pone en referencia a eso. En referencia. Sí, o sea, y fíjate, era la Nueva España y la capital era México. No sabías tampoco eso. Muy bien. Sí.
La ciudad capital era México, la metrópoli, México. ¿Te parece bien si vemos el chat? Le dejan el mismo nombre. Sí, claro, vamos a dejar ahí en pausa de que llegaron al Palacio de Axcayacatl, que por cierto, se lo acaban de encontrar. Mauricio, nada más déjame decirte esto. Acaban de encontrar vestigios, salió en las noticias la semana pasada que acaban de encontrar vestigios del antiguo Palacio de Axcayacatl. ¿A dónde lo recibieron? Sí, que aquí ahora es el Monte de Piedad, al lado de Catedral, en la Ciudad de México. El Monte de Piedad no nos referimos a la Casa de Empeño, ¿eh? Sí, es el Monte de Piedad, sí. Pero la Casa de Empeño es una marca. Ah, no sé, pues es el Monte de Piedad es el Monte de Piedad. Es un monte. No, es el Monte de Piedad, es una casa de empeño. La Casa de Empeño, ya existía la casa como Casa de Empeñona. No, donde ahorita es el Monte de Piedad o Casa de Empeño. Ah, no, pero la Casa de Empeño está en todos lados, hay sucursales, ¿no? ¿O no? No sé, la verdad. No. Se me hace que estás hablando de una marca, de una marca de un Mira, oye, hay gente que sabe, ¿eh? Aquí están poniendo Yeshua Melgoza, ¿lo conoces? Sí, claro. ¿Quién es? Es del movimiento de estudiantes. Ah, pues con razón sabe. Dice, sí, se llamaba México Tenochtitlan. Sí, la Casa de Empeño se fundó en el siglo XVIII. En ese mismo sitio. Oye, bueno, muchas gracias ahí. Gracias, Yeshua. Gracias, Joshua. Aquí estamos leyendo el chat. Déjame le doy tantito para arriba a ver qué tanto han dicho. Dale. Guaré que gane. Ok. No, están hablando entre eso. Padre nuestro que estás en el cielo. Roulette. Se viene la buena. Ojo. Ok. Ojo. No le leas, qué pena. Bueno. Por ¿Cómo ahí. que? Mi papá comentó, JG Vale 63, la serie que te refieres se llama Hernán. No, Okay. Gran aporte, gracias. Bueno, hello. Ahí está. Bueno, ya vamos a parar el chat. Sigan ustedes platicando. Ahorita lo volvemos a leer en un ratito más. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos quedamos en que lo reciben en este palacio. ¿verdad? El palacio. En el Palacio de Axcayacatl. Y ellos se quedan impresionados de lo que ven. O sea, ven un palacio bien ordenado, limpio, y una ciudad bien organizada. Ellos se quedaron impresionados de todo lo que vieron ahí en la ciudad. Entonces, Hernán Cortés, pues, más intrigado que nunca, ¿no? De entrarle, de emprender una conquista en esta ciudad. Era una gran ciudad, una gran metrópoli, ¿verdad? ¿Qué ciudad dijiste que era esa? Mi Ciudad de México. Sí, Ciudad de México, Tenochtitlan. Okay. Así es. Entonces, llegan ahí, son recibidos y tienen todo un proyecto, los españoles tienen todo un proyecto para conquistar la ciudad. Y los mexicas tienen toda una estrategia para hacerlos, que estén un ratito ahí visitándolos y que se vayan, ¿verdad? Que no los molesten. Pero, el que lo invita es Moctezuma. Moctezuma, Moctezuma, de una manera, fíjate bien en esto, en la manera en la que comunicaban. Moctezuma, con el envío de regalos, estaba comunicando, no llegues aquí. Ajá. Vete, ¿verdad? Estos son los regalos y vete. ¿Sí? Sí, plata o plomo, como Escobar. Ajá, exactamente, pero estamos hablando de otra otra época. época. Pero sí, la comunicación es así. Y Hernán Cortés estaba comunicando, voy por la ciudad, no me importa. Voy por la ciudad, no me importa los regalos que me estás dando, ¿sí? Y llegó y como que lo recibe en el palacio. Fue Moctezuma el que lo recibe. Y como quiera lo recibe con gentileza y lo recibe como un invitado de honor. Okay. O sea, en esto tenemos que leer entre líneas que la cultura mesoamericana y en este caso de los mexicas, aunque eran militares y aunque eran aguerridos, tenían un valor por el respeto a la persona, tenían un valor por la hospitalidad, tenían un valor por la armonía en la relación con los demás, ¿sí? Uh-huh. O sea, no eran bárbaros. No eran para nada bárbaros, para nada. O sea, no le iban a decir a Cortés, te vas de esta ciudad, aquí eres intruso. No, lo recibieron en un palacio, imagínate, de su propia casa. Entonces, y bueno, detrás de todo esto, pues tenemos que ver también que lo recibieron así porque estaba la duda de si era él el retorno de Quetzalcóatl. Okay. Entonces también había un gran respeto religioso. Pero entonces, gran respeto religioso y gran respeto humano y armonía, hospitalidad, esos valores tenemos que verlos que persisten en nuestro pueblo, ¿sí? O sea,
de alguna manera podemos nosotros ver rasgos de esto todavía en la cultura mexicana. No sé si hayas escuchado tú turistas que han venido y que dicen, me trataron de maravilla en México, me encanta México. O sea, mucha gente dice que se va fascinada después de haber visitado México. Somos buenos anfitriones. Somos buenos anfitriones y eso lo traemos. Y también, sobre todo en los lugares turísticos, ¿no? También la gente se enamora de México en los lugares turísticos como las playas o así. Sí, pues yo creo que se quedó eso, ¿no? Se quedó eso. Sí, así somos. Y de eso vive todos los que, pues como te decía ahorita, en Akumal, en Cancún, pues viven de eso, ¿no? Sí, exacto. O sea, solemos tener mucha atención para el huésped, mucha atención, incluso acá en el noreste y en el noroeste. O sea, esa cultura de la hospitalidad la hemos heredado todos. Aunque quizá acá en el noreste tengamos fama de un poco más secos o más fríos, en el centro de México y en el sur, pues no, son totalmente hospitalarios, son gente muy cálida, muy hospitalaria. Igual nosotros podemos tener fama de secos, pero la hospitalidad la hemos heredado, la hemos aprendido, la hemos heredado, también la hemos desarrollado acá, ¿verdad? Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que sí. Creo que si tú vas y visitas amistades tuyas de Estados Unidos, no sé, de otros países, dices, no, pues la gente es más fría y es más práctica, ¿verdad? O sea, en otra casa te pueden decir bienvenido y no te ofrece nada. Y aquí en México, oye, siempre a una visita se le ofrece de lo mejor que tengamos en el refri, de lo mejor que tengamos en la casa, ¿no? Sí, bueno, tal vez yo soy más de la cultura de la otra. ¿Sí? siempre Eva me dice, nunca ofreces y... Pero bueno, se me olvida. Pero Eva sí. Eva sí. Eva tiene mejor educación. Culpo a mis padres. No sé, que mi papá no está escuchando, un saludo. No, por favor, si cuando yo vengo me ofrece siempre algo, bueno, ¿verdad? Pero Eva más. Se me van los detalles, se me van los detalles. Ok, en mayor o menor medida, pero heredamos esto, ¿verdad? Sí. Somos buenos hosts, buenos huéspedes. Buenos hosts. Huésped es al revés, ¿no? Buenos anfitriones. Anfitriones. Sí. Buenos anfitriones. Somos hospitalarios. Sí. Ok, bueno. Entonces, pues pasamos, llegan y entonces empiezan este grupo de españoles empieza a ver la manera de quedarse con la ciudad. Y de ahí se derivan una serie de encuentros y desencuentros con los mexicas, que bueno, no vale la pena describir tan a detalle, porque pues nos extenderíamos mucho. Pero lo que sí vamos a decir es que de aquí se derivan una serie de encuentros y desencuentros y luchas, entradas y salidas de los españoles. Bueno, porque en esto que llegan los españoles a México, Tenochtitlán, en Cuba, el gobernador manda hombres por Hernán Cortés, porque se entera que Hernán Cortés ya decidió comunicarse directamente con España. Entonces Hernán Cortés tiene que ir a enfrentar a estos. Y bueno, una serie de encuentros y desencuentros, entradas y salidas que desembocan en diferentes luchas, y una de esas luchas la ganan los mexicas y pierden los españoles, y es a la que se le llama la famosa Noche Triste, en la que echan a los españoles. En una de esas luchas logran echar a los españoles, tienen que retirarse los españoles, y Hernán Cortés lloró rumbo a Tlaxcala, porque se retira a Tlaxcala a planear bien otra intervención en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces es que a mí se me hace muy interesante cómo nos enseñan en la escuela, o sea, nos enseñan que fuimos conquistados y tenemos que tener cierto rencor a los españoles, pero también nos enseñan la Noche Triste como algo que lamentar. Sí. Cuando en realidad está muy un poco contradictorio, ¿no? Sí, así es. Mira, lo de la Noche Triste es... Cortés lloró de camino a Tlaxcala, ¿verdad? Y bueno, se retira a Tlaxcala para planear el regreso. Sí, nos lo cuentan como un evento... sí, lamentable, no sé. Está raro porque nos cuentan toda la historia como buenos y malos, como español villano y mexicanos víctimas. Nosotros somos víctimas, pero a la hora de la Noche Triste identifiquémonos con Cortés en eso, y llorando. Está medio raro. Sí, como que... O sea, no fue como un triunfo, no se celebra la Noche Triste. No se celebra como un triunfo, no. Se conmemora como un fracaso. Un fracaso. Está raro porque, pues bueno, elige un lado o no elija lados, pero a veces uno, a veces otro, está
Pues es que, Mauricio, estás tocando el corazón de esto, ¿verdad? O sea, nuestro pueblo, nosotros, que somos fruto, nuestra historia es fruto de la mezcla de estas dos culturas, claro. A veces nos ponemos del lado de uno y a veces de otro, así es. O sea, inconscientemente, es inconsciente. Nos movemos de un lado a otro, ¿verdad? Nos movemos de un lado a otro. Hay, por ejemplo, en la actualidad, hay muchos movimientos de defensa en pro de los indígenas y de las lenguas autóctonas, pero también nos gusta mucho el español, porque se aprenda bien el español. ¿Qué te diré? Nos movemos entre la tortilla de maíz y la tortilla de harina. Es lo más práctico que te puedo decir, ¿no? Por ejemplo, nosotros los regiomontanos nos movemos entre la tortilla de maíz y la de harina. ¿Y la de harina no es de aquí? Y la de harina es lo que trajeron los españoles. No puede ser, no me la sabía esa. Claro, los españoles que llegaron aquí al noreste trajeron la harina. Y aquí la raza dijo, vamos a hacer la tortilla también. Tortilla de harina, porque allá no había tortilla, eso sí. Pues la tortilla es muy acá. Bueno, lo que pasa es que allá había pan, es que allá son panes, o también tortilla de harina. No. Allá era, no, es cierto eso, que allá eran panes, pero acuérdate que está la hipótesis, no comprobada del todo, de que llegaron aquí españoles con ascendencia judío-sefardí. Claro. Y entonces los judíos sí hacen pan ácimo, y el pan ácimo delgadito se parece a la tortilla de harina. O sea, derivó en tortilla de harina, vaya, pero era pan ácimo. Ok. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué crees? O sea, uno de los argumentos fuertes para decir que aquí llegaron judíos sefardíes es pues la costumbre de comer cabrito al pastor, cabrito asado y tortilla de harina. Muy bien. El cabrito a mí no me gusta nada. No, a mí sí me gusta mucho. Bueno. Sabe bien rico. Bueno. Yo estoy tramitando la nacionalidad española con ascendencia o ascendencia sefardí. Tu hijo va a ser tu descendiente, pero tú tienes ascendencia. Yo tengo ascendencia, sí. Ascendente libre, así como decían en 12 corazones. ¡Ay, qué bárbaro! Nada que ver con eso. Oye, ¿no has visto mi episodio de 12 corazones? Ya lo vi, ¿Ya viste cuando reaccioné al episodio? Sí. ¿Y cuento la historia? No he visto que... Tengo un video reaccionando y comentándolo aquí en Twitch. Sí, vi, pero ya no... Vi el video de 12 corazones cuando... En su tiempo cuando lo subí hace mucho. Qué bárbaro, pero bueno. Bueno, seguimos. Ok. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Que se dan una serie... la noche triste. La noche triste, planea ya la estrategia para la siguiente incursión, y en la siguiente, pues tiene éxito, ¿verdad? Así, simple, a grandes rasgos. Cortés planea bloquear entradas y salidas, y los mexicas planean bloquear las entradas. ¿Ok? O sea, uno y otro se va al límite de la ciudad. Unos se acercan a la ciudad, pero para bloquear entradas y salidas y sitiar a los mexicas. Y los mexicas se van al límite de la ciudad para impedir la entrada hacia el centro de la ciudad. Entonces, se hace la lucha ahí. Con las dos estrategias se dan en un encontronazo, porque las dos estrategias se iban al límite de la ciudad. Se hace la lucha y Hernán Cortés logra entrar y poder bloquear el acueducto. Entonces, sin agua que provea la ciudad, le dio en la torre a todos los habitantes. Tenían hambre, tenían sed, estaban... y ya se había propagado la viruela, que es otro de los... Mucha gente en pro de las raíces mesoamericanas. Dicen que trajeron enfermedades. El argumento que dicen, trajeron enfermedades, que es cierto, se propagó la viruela. Pues sí, pero bueno. Eso pasa con la globalización. Eso pasa con la globalización. Iba a pasar tarde o temprano, ¿no? Iba a pasar tarde o temprano, exactamente. Pues eso pasa con la globalización. Bueno, de todas maneras, sí, los españoles trajeron esa viruela, es cierto ese dato. Y la ciudad estaba mermadísima por la viruela, y luego sin el agua, y les dio en la torre. Entonces pudo ganar y se rindieron los guerreros mexicas por fin. El 13 de agosto de 1521 se rinden. Para esto, Moctezuma ya había fallecido, y en ese inter de que llegaron todas las luchas y todo, ya ves que llegaron en el 1519 y ganan hasta 1520. Ok. En ese inter fallece Moctezuma, le sigue Cuitláhuac. Un añito duró Moctezuma. No. Moctezuma ya tenía tiempo. No, desde que llegan hasta que se mueren. Sí, un año. No un año en el poder, sino un año desde que se vio amenazado todo hasta que se muere, pues fue un poquito. Unos meses duró, fallece Moctezuma, y luego le sigue Cuitláhuac, y luego fallece Cuitláhuac, y
y le sucede Cuauhtémoc. Y entonces Cuauhtémoc es el emperador que está al frente cuando se rinden, ¿verdad? Cuauhtémoc logra sobrevivir. Hay varias hipótesis de por qué sobrevive Cuauhtémoc. Una es de que se rindió frente a los españoles, otra es de que no se rindió, que se pudo esconder o que se pudo salirse, no sé. Okay. O sea, hay una hipótesis de que lo subieron a una canoa y se lo llevaron y luego los españoles lo capturaron y se tuvo que rendir. Bueno, sea como haya sido, Cuauhtémoc duró hasta 1525 con vida. ¿Ok? O sea, ya iniciando la Nueva España y él todavía estaba vivo, el emperador, el que había sido emperador. ¿Y él qué terminó siendo en la Nueva España? Pues al principio, en la configuración social que establecen los españoles, respetaban las jerarquías de los mesoamericanos. Entonces él seguía siendo un noble mesoamericano. Pero se muere y ya no tuvo sucesor. Se muere y ya no tuvo sucesor. Fue el último entonces, fue el último emperador. Así es. Sobrevivió una hija. Me encontré este dato, que sobrevivió una hija de Moctezuma a la que Cuauhtémoc decide proteger, pero ella ya la bautizaron como cristiana, como Isabel Moctezuma. Ok. Pues entonces existe una Isabel Moctezuma. Por ahí en algún libro novelado que leí de la Nueva España, de la independencia, cuando había mucho clasismo, criollos y mestizos, ya 300 años después, pues ya casi no había ningún español puro, ya eran criollos, hijos de españoles con línea como sangre pura, como en Harry Potter. Y los mestizos, que había muchos nombres a todas las mezclas, mestizo con español era uno, había un chorro de nombres. Exacto. Pero bueno, yo creo que ya después pues les han de haber llamado a todos mestizos, ¿no? O criollo mestizo, ya muchos años después ya fue así, ¿no? Exacto. Como que o traes sangre pura o sangre sucia. Mestizo sangre sucia, criollo sangre pura. Y luego por ahí en el libro novelado, obviamente pues son personajes ficticios, pero sí todo en la época, hablan de que incluso los criollos sangre pura ya para 300 años después, gracias a la hija de Moctezuma, que no habían dicho que era mestiz, no, que era o ella era mestiza o ella era indígena todavía, pero que luego ella se casó con un español, entonces realmente los criollos sangre pura no había muchos porque se ocultaba, pero sí había habido ascendencia de alguna hija de algún indígena de algún natural. Época. Entonces, bueno, ahí un pequeño dato. Muy bien, exacto. Novelado, pero así es. O sea, así se configuró nuestro pueblo. ¿Verdad? Que una pureza, pues es muy difícil encontrar. ¿Verdad? Somos mezcla de mucha... Sí. Bueno, si ya los españoles venían con mucha mezcla, pues imagínate, ellos ya venían con mezcla y luego se siguen mezclando, pues... Y ya ahorita, pues ya. Ya hay de todo, ¿verdad? Sí. O sea, está difícil buscar una pureza de estirpe ahorita entre nuestro pueblo, ¿verdad? Y qué bueno. Y qué bueno, sí, exactamente. Bueno, entonces, pues surge esta nueva sociedad así. En 1521 surge esta nueva sociedad. Con una nueva organización política, una nueva organización económica y nueva organización religiosa. Hablamos entonces de una nueva sociedad, una nueva organización, una nueva civilización. En el 21, 1521. Inicia este recorrido. Duró muy poquito la guerra entonces, o sea, ¿sí? Conquistaron luego. Sí, un año. Por eso no nos acordamos mucho de esas batallas, sino nos acordamos de la Nueva España. Sí, de la opresión, pero no tanto de esa resistencia porque fue muy rápido. Fue rápido, exactamente. Aunque sí vale la pena revisar que hubo resistencia y que los militares mexicas hicieron todo lo que pudieron, pero definitivamente lo que decíamos ahorita, la infraestructura militar era superior a la de España. Entonces la infraestructura militar más las tribus que se le unieron a Cortés, o los pueblos que se le unieron a Cortés, que querían derrocar al Imperio Mexica, pues eso terminó por ayudar. Okay. Entonces, no fue una guerra solo de españoles, sino que fue una guerra que la ganaron también con ayuda de los pueblos que estaban en contra del Imperio Mexica. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Como Daenerys Targaryen, que iba... También, ándale, así, como en Game of Thrones. Bueno... Entonces, surge esta nueva sociedad y entonces ahora sí ya vamos a lo que la iglesia representa para esta nueva sociedad. Bueno, en primer lugar, como dijimos, el fundamento de esta conquista era un fundamento misionero. Un fundamento misionero. En los documentos jurídicos, uno de los argumentos principales para la conquista era la evangelización y la salvación de las almas. ¿Ok?
Entonces la iglesia, de entrada, tiene un papel importante en la configuración de esta nueva sociedad. ¿Sí? Okay. Eso nos queda claro, ¿verdad? Sí. Okay. Todo habitante de la Nueva España era súbdito de la corona. Aquí no había libertad y esas cosas, ¿no? No, a ver, aquí no había ciudadanos de la Nueva España de segunda clase, digamos así. O sea, los españoles son de primera y los mestizos o los nativos son de segunda. No, todos eran súbditos de la corona. Todos los que nacieran de las mezclas, todos los habitantes de la Nueva España eran súbditos de la corona que tenían las mismas obligaciones y los mismos derechos que alguien que habitara en la península ibérica. Okay. Esto es importante. No era, por eso ahora los historiadores actualmente dicen, no es colonia, no es correcto decir que no es correcto decir la época de la colonia, porque la Nueva España no fue una colonia, porque en una colonia llega el europeo y pone a trabajar o explota a la gente nativa, pero no las hace ciudadanos, no les da los mismos derechos y obligaciones. Por ejemplo, las colonias francesas en África llegaban a explotar la tierra, pero y a los ciudadanos no los consideraban con los mismos derechos y obligaciones que los franceses. En la Nueva España sí. Okay. Los nativos, los naturales, tenían los mismos derechos y obligaciones. Y cuando vimos el tema de la Inquisición, podía haber un natural, un indígena, que ganara un pleito contra un español. Sí, o sea, no había discriminación en ese sentido. Sistematizada, cultural seguramente había mucha. Seguramente sí, claro. Sí hubo maltrato y sí hubo discriminación en otro ámbito, pero jurídicamente o sistematizada, no. ¿Ok? Bueno, uno de los mecanismos con el que se inició la estructuración social fue el de las encomiendas, y este sí generó muchas discriminaciones y mucha explotación y muchos abusos de los españoles para con los naturales. ¿Cómo las encomiendas? Las encomiendas era un sistema de reparto de tierras en el que se le daba un pedazo de tierra a un encomendero. El encomendero se comprometía, se le daba un pedazo de tierra con cierta cantidad de pobladores, de pobladores naturales, y el encomendero se comprometía a proteger y a evangelizar a esos naturales, y ellos se comprometían a trabajar la tierra para él. Entonces, en un principio la idea era buena, yo me voy a encargar de estas personas para evangelizarlas y que se alimenten y que crezcan y educarlos, pero ellos van a trabajar la tierra para mí. Se dieron muchos casos de abusos en los que el encomendero no ni evangelizaba ni madres y nomás explotaba. No proveía la evangelización se la dejaba a los misioneros, y los misioneros fueron los que entraron en polémica con los encomenderos para defender a los mismos indígenas. ¿Y quiénes eran los misioneros? Los misioneros fueron los franciscanos, los dominicos. Fray Bartolomé de las Casas. Exactamente. Todos los fray eran franciscanos. Los misioneros, franciscanos, dominicos, agustinos, sobre todo esas tres comunidades que fueron las primeras que llegaron, se dedicaron a defender a los indígenas, ¿verdad? A defender a los nativos, a defenderlos contra los abusos. De las Casas es uno de los más conocidos en sus defensas contra ellos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eran súbditos de la corona, estaban bajo el régimen de las encomiendas, que después se termina, gracias a Dios. Y el sistema social sigue siendo jerarquizado, pero ahora con este sistema de clases sociales o castas, en el que los criollos, en el que sí se tenía en cuenta la pureza de la sangre. Entonces, ¿y eso quién lo puso? Pues los mismos españoles. La raza, o sea, la gente aquí, o la corona, o el papa, o sea, ¿había sistematizado algo así o era cultural? Buena pregunta. Yo creo que lo fueron sistematizando, los españoles, ya estando aquí viendo las mezclas que se iban dando. Iban poniéndolos. Pero sí, o sea, sabemos que estaban los españoles que acababan de llegar, y luego los criollos eran los hijos de españoles, pero nacidos aquí, no nacidos en la península ibérica. Y luego la mezcla de español con indígena era mestizo. Y a partir de ahí hay un chorro. Había uno que se llamaba No Te Entiendo. Ya después leí una lista así de todo. No Te Entiendo. Y hay uno que se llama Salta para atrás, ¿no? Sí. Salta para atrás. Un chorro. Entonces, eran los más comunes: criollo, mestizo, castizo, mulato y morisco. Esos eran los más comunes, que
que el mestizo es de español con indígena, el castizo de mestizo con español, el mulato de español con negro y el morisco de mulato con español. Ok. Bueno, y de ahí muchísimos. De ahí pues siguen saliendo. Bueno, la iglesia, ¿qué hace aquí? Bueno, la iglesia en primer lugar asume una actitud misionera en toda la primera etapa, desde 1523 que llegan los primeros misioneros hasta 1550, más o menos. Podemos llamarle esta etapa que es la primera evangelización. ¿Okay? Entonces ellos tienen un ímpetu misionero evangelizador por convertir a todos, salvar el alma de todos los nativos. Al principio utilizan un método de destrucción, o sea, destruyen ídolos, destruyen templos, construyen encima de los templos parroquias, iglesias católicas, pero después se dan cuenta que no es correcto eliminar así todo el antecedente. Se dan cuenta que hay que conservar el patrimonio histórico de estos pueblos y empiezan estos mismos misioneros a escribir las historias de la historia de Mesoamérica, empiezan a escribirla. Si conocemos nosotros la historia de Mesoamérica es porque la escribieron estos misioneros. Bueno, también hubo algunos autores, algunos historiógrafos naturales o indígenas ya convertidos o ya en la Nueva España, ya viviendo en la Nueva España, que se dedicaron también a escribir obras de historia para recuperar su cultura. Te nombro 3. Hernando Alvarado Tezosomoc, hay una estación de metro que se llama Tezosomoc. Okay. Hernando Alvarado Tezosomoc, Cristóbal del Castillo y Domingo Francisco Chimalpaín. Entonces, Tezosomoc, Chimalpaín y 3 personas. Cristóbal del Castillo son 3 personas que siendo indígenas escribieron la historia, siendo indígenas y siendo bautizados ya, escribieron la historia de sus antepasados de Mesoamérica. Y esto está publicado. Y eso está publicado, ¿no? Con encontrar los nombres, buscar los nombres. Sí, los puedes googlear, ¿verdad? Tezosomoc, Cristóbal del Castillo, Chimalpaín, puedes encontrar en cualquier biblioteca o en Google, ¿verdad? Okay. Y, por ejemplo, de los frailes, los que se dedicaron también a recuperar esto y a defender a los indígenas, fueron Fray Diego Durán, que es autor de Historia de las Indias e Islas de Tierra Firme, Fray Francisco Aguilar, que escribió la Relación Breve de la Conquista de la Nueva España. Fíjate, este está interesante, Francisco Aguilar, porque fue un soldado que acompañó a Cortés en todas las empresas de conquista. Luego decide que su vocación es consagrar su vida a Dios, entra con los dominicos. Sacerdote, y escribe esta Relación Breve de la Conquista. Este libro va a estar muy interesante, porque como él fue militar y luego dominico, debe estar bueno. Sí, Relación Breve de la Conquista de la Nueva España. Okay. Relación Breve de la Conquista de la Nueva España. Relación breve. ¿Te gustaría? Mira, yo tengo que ir al Ser del 1. Okay. ¿Te gustaría ver el chat para no dejar a la gente? Sí, claro, vamos a ver el chat. ¿Ahí alcanzas a leer el chat? Sí. A ver, vamos a darle. Ay, es que están poniendo puros apuestas y cosas así. O sea, apuestan puntos aquí en el chat. Pero bueno, okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para en lo que yo voy al baño, que Chuy responda. Vamos a esperar a que pongan algo. Estamos apostando, dicen. Que una y apueste con nosotros. Ahí está, Mandito Kosh tiene una pregunta. No me tardo más que menos de un... sí, a ver. ¿Alcanza a leer aquí? Sí, ¿por qué? Mandito hace trampa. Vamos a ver. Venga, no me tardo nada. Sí, a ver, adelante. Sí, Maguito, ¿tienes una pregunta o no? Pongámonos serios, ándale pues. O sea, bueno, que no sea serio. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Eso, es una muy buena pregunta. Y esa pregunta la respondemos con el evangelio que leímos del trigo y la cizaña, que fue el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, ¿verdad? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque junto con el trigo crece la cizaña, es decir, el mal crece, el mal
existe. Y la pregunta es, ¿pero por qué no lo corta Dios? ¿Por qué no corta la cizaña y deja el puro trigo? ¿Por qué no quita a Dios el mal y deja solo pues el bien, que todo sea bueno, ¿verdad? Es una pregunta muy válida. Bien, pues la respuesta nos la da la parábola porque dice que la parábola dice que si corta la cizaña, se viene también el trigo. ¿Sí? Es decir, el que hizo esta pregunta, tú en tu vida hay cosas buenas y hay cosas malas, hay tentaciones, hay debilidades, hay fragilidades en las que has caído. Si por tener fragilidades y debilidades Dios decidiera arrancarte, extirparte, pues no podrías entonces hacer todo lo bueno que tienes por hacer, ¿verdad? Entonces, Dios nos tiene paciencia, por eso el mal existe, porque Dios nos tiene paciencia, está esperando que nos convirtamos y está esperando que optemos todos por la paz, el amor, la justicia y la verdad. ¿Qué fue? ¿Qué dice? La pregunta es que si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Ok, ¿ya contestaste? Sí, ya. Luego dice, si Dios perdona todo, ¿por qué no perdonó? Pero Manguito, esa es Andrea. Pero esas son preguntas muy de... Andrea. Muy generales. Bueno, ok, nada más déjame decirte esto, Andrea. Porque Lucifer no le pidió perdón, Andrea, porque Lucifer no quiere... Dios siempre quiere perdonar, pero acuérdate que Lucifer optó para siempre por no estar cerca de Dios, no querer a Dios. O sea, fue una decisión personal. Es una decisión y es una decisión para siempre. Es decir, si Lucifer se hubiera arrepentido, pues claro que Dios perdona a todos. Okay. Pero el punto aquí es el arrepentimiento. Quien no se arrepiente, quien no quiere estar cerca de Dios, pues Dios respeta su libertad. Bueno. Lo ponen gran pregunta. Perdón, no es por hacer menos sus preguntas, ¿no? La verdad es que qué bueno que pregunten. Yo lo digo porque no es referente a la historia, pero no te preocupes, tú puedes preguntar lo que quieras, Luego Andrea. Vamos a tener que hacer un podcast de lo que la gente quiere preguntar, porque a lo mejor esto... A lo mejor no les interesa. A lo mejor no les interesa. Es cierto. Última que pone Manguito, ya la puso 2 veces, que es la Trinidad. Eso es para un podcast completo. Eso es teología avanzada, claro, que hay que traernos sanguiano. Sí, es un Dios, pero bueno, la Trinidad es un Dios comunidad. Un Dios que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una unidad, es una comunidad. Por eso se le llama comunidad y por eso nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Pero bueno, no hay respuesta fácil para esa pregunta. Esa es una pregunta que puedes meterte horas y horas en la explicación, sí, claro, porque pues es complicado. Es algo que le quebraba la cabeza desde los primeros cristianos, ¿no? Sí, exacto. Y que todavía ha habido grandes teólogos que lo han tratado de explicar de diferentes maneras. Creo que Tomás de Aquino ya lo dio algunas ahí. Claro, sí, Tomás de Aquino. Con Tomás de Aquino podemos tener una buena guía para definir la Trinidad. Debería ser un podcast para eso, para la Trinidad. Nos traemos a Anguiano, Carlitos y pues a ti y hablamos de la Trinidad, especificando a la Trinidad. Está bien, luego ¿verdad? Hacemos un episodio de Dios uno y Trino. María Magdalena era amiga o esposa. Amiga o esposa de Jesús, María Magdalena, ¿no? No, ahí sí que no, ahí te la debo, yo no sé. Eso sí yo tampoco sé. Sí, yo tampoco habría sé. O sea, María Magdalena fue discípula de Jesús, es lo que te puedo decir. Discípula de Jesús. Pero María Magdalena no es la misma de las pedradas, ¿verdad? No se sabe si es la misma. No se sabe. Mucha gente considera que la de que tiene la primera piedra, la prostituta era María Magdalena, pero creo que hay otros que dicen que no necesariamente, que no se especifica. Exacto. O sea, María Magdalena sí era una mujer pecadora que se convierte y se hace una discípula fiel a Jesús. Uh-huh. Es lo que te puedo decir, es lo que se sabe, ¿verdad? Lo demás, pues ya la gente que se dedique... Esa parte de la historia, vaya, no la he estudiado yo. Luego hacemos el crush. Luego hacemos un episodio de preguntas de estas, ¿no? Estaría interesante. Sí. Pero se me hace que ahí en el Discord, yo les aviso cuándo, y en el Discord manden todas sus preguntas y las preparamos. Bueno, yo no tanto, pero las preparamos juntos porque sí, hay unas que no son tan fáciles, ¿no? Claro, crush. Claro. Mauri Crush, no Crush. Ok. Bueno, tengo muchas preguntas por hacer. Perfecto. La religión fue buena para los mexicas. Ya esa es la última que leemos. Muy bien, excelente. Porque voy a minimizar otra vez. Al final, contestamos preguntas otra vez. Ya sí, nos queda como media hora nomás. Ok. Híjole, a lo mejor no vamos a terminar y luego le seguimos. Ok. ¿La religión fue buena para los mexicas? ¿Era la pregunta? Sí.
No sé si se refiere a que la religión de... Católica, yo creo. La conquistadora, perdón. Okay. Yo imagino que va por ahí. O sea, para los naturales, yo me imagino que si los misioneros fueron buenos con los naturales. Yo creo que se refiere más a que si la religión, o sea, enseñada, podría decirse impuesta, podría decirse transmitida, si fue buena para ellos, si les mejoró su vida, su calidad de vida. Claro que sí, en eso sí. Si hablamos lo que pasa es que ese juicio es muy contemporáneo, muy de hoy, ¿ok? Pero bueno, tomando en cuenta que es muy de hoy, la pregunta es... Claro que sí mejoró su calidad de vida porque los misioneros no solo se preocuparon por evangelizarlos, sino también por educarlos, enseñarles artes, música, danza, teatro, por cuidarlos. Los promovieron humanamente muy, muy fuerte, de una manera muy fuerte. O sea, sí fue una promoción humana la estancia de los misioneros. Hubo explotación, claro que hubo explotación con las encomiendas, hubo injusticias, pero de parte de los misioneros hubo mucha educación, mucha promoción humana que está reconocida aún por gente que no es creyente, ¿verdad? O sea, hay estudios que resaltan este crecimiento humano, esta gran labor de los misioneros, aún por gente que no es creyente. Entonces, sí, hicieron grandes cosas. Vamos a ver un poquito de esto que hicieron, yo creo que es lo que más les interesa. Ok. Entonces, bueno, en primer lugar rescataron la historia de Mesoamérica, Los misioneros, junto con algunos autores naturales ya bautizados, como fue Chimalpaín y Tezosomoc, sí. Recuperaron la historia de Mesoamérica. Eso fue una de las grandes cosas que hicieron. Otra cosa que hicieron es que, por ejemplo... utilizaron la imprenta y con la imprenta distribuyeron catecismos, folletos con oraciones, sermones en lengua nativa, o sea, se preocuparon por ser cercanos a ellos. Qué interesante está eso, porque en esa época recordemos que la misa en esa época era nomás en latín. La misa se empieza a traducir ya casi nuestra época, ¿no? Hace que Concilio Vaticano II, 1960, un poquito antes. Sí. Aunque el sermón sí era en la lengua vernácula. No sabía eso. El sermón era en la lengua normal. O sea, en el sermón de cuenta que se salía un poquito del rito, se iba al púlpito el padre y ahí hablaba y platicaba en español. Eso desde siempre. Digo, desde hace mucho. Eso sí. Ok. Entonces, pues ya traducían a lenguas nativas. Ahí ellos hacían un escrito, lo imprimían y lo leían. Ok. ¿Verdad? Lo leían en lengua nativa ese sermón. Entonces, sí tenían detalles de cercanía, de calidez, de sensibilidad para la cultura. Utilizaron la estructura que ya tenían los nativos, los naturales, utilizaron la estructura que ya tenían y establecieron líderes y catequistas. O sea, también promovieron un laicado. ¿Laicado? ¿Qué es laicado para los que nos están escuchando? Promovieron una acción pastoral no de los clérigos, sino del pueblo de Dios. Los laicos son los que son católicos, pero no son sacerdotes. El clero son los sacerdotes, hermanos, serán... El clero hermanos todos, somos por el bautismo, hermanos somos todos. No, yo digo tipo los religiosos, perdón. Los religiosos, consagrados. Consagrados, clérigos y laicos. Ok. Y los laicos son el pueblo de Dios, ¿verdad? Que están llamados a evangelizar en medio de las realidades cotidianas. Bien. Bueno, para esa época todavía no estaba bien la teología del laicado. Estamos hablando todavía antes de Trento. Está por convocarse Trento, está por desarrollarse Trento. Entonces, promover líderes catequistas de los mismos naturales o líderes que organizaran la iglesia de los mismos naturales era algo avanzado. Era algo avanzado. Trento es hablamos hace 2 episodios de los episodios de Chuy. El pasado fue Inquisición, el antepasado fue Trento. Por ahí fue un concilio en ese mismo siglo que revolucionó mucho. Exacto. Ahora, utilizaron también muchos medios pedagógicos los misioneros para la evangelización. Utilizaron como decíamos ahorita, obras teatrales. Las pastorelas, ¿no? La música, teatro, música, danza y canto. Se representaban como en obras de teatro pasajes bíblicos, la pasión y la crucifixión en Semana Santa. De ahí nos viene tanto gusto por los Vía Crucis vivientes. Y las pastorelas, las pastorelas y las posadas. Las pastorelas y las posadas son medios pedagógicos
que inventaron los misioneros aquí. Interesante. En tierras mesoamericanas, entonces, o en la Nueva España. Entonces está muy interesante porque imagínense que son pedagogías que subsisten hasta nuestros días. Era una pastorela, las pastorelas se elaboran, se estructuran, se realizan hasta nuestros días, y las posadas también. Bueno, poco a poco van derivando en otras cosas, ¿verdad? Pero las verdaderas posadas y las verdaderas pastorelas pues subsisten, ¿verdad? Y yo creo que en las parroquias tenemos que promoverlas. Sí. Pero bueno. Pero buenas pastorelas, no bueno. Bueno, esa es otra, sí, también, hombre. ¿Qué más? Vamos a seguir avanzando. A seguir avanzando. Tiempo. Sí. Pues suma, La iglesia, la corona española, la corona de Castilla, controlaba mucho de la iglesia. Eso también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Que la iglesia nuestra nace como una iglesia más vinculada a la corona que al papa. Okay. ¿Sí? Es una iglesia más vinculada a la corona que al papa. Imagínense que los reyes de España eran los que controlaban los documentos eclesiásticos, organizaban la iglesia en cuanto a parroquias y diócesis. Los reyes suprimieron, el papa les dio permiso de suprimir la visita ad limina. La visita ad limina es la visita que cada 5 años o cada cierto tiempo un obispo debe de hacer a Roma para entregarle un reporte de cómo está la diócesis. La diócesis es la zona, ¿no? Es la zona pastoral que le toca al obispo. Okay. Bueno, imagínense que los reyes de España consiguieron el permiso para que los obispos de la Nueva España y de España no tuvieran que hacer la visita ad limina a Roma, y que a ellos fueran a quienes les reportaran la situación de la diócesis. Entonces, controlaban todo lo que se hacía en la diócesis, todo. Fíjense, los obispos eran designados por el rey y ratificados nada más ante la Santa Sede, pero era seguro que el que eligiera el rey, la Santa Sede iba a ratificar. En las parroquias, el Consejo de Indias iba a llenar las vacantes de los cabildos de catedral. El Consejo de Indias, que era el consejo de la corona española, ellos decían quiénes iban a ser los colaboradores más cercanos del obispo en cada diócesis. Los colaboradores más cercanos a eso se le llamaba cabildo de catedral. Eran los que organizaban la pastoral y la iglesia, eran los que tomaban decisiones importantes, ¿sí? ¿Existen todavía? No, ya no existen cabildos, existe un consejo presbiteral ahora. A partir del Concilio Vaticano II existe un consejo presbiteral y un consejo de pastoral. El obispo tiene un consejo de economía, un consejo presbiteral. ¿Economía de dinero? Sí, de asuntos económicos. Okay. En la iglesia tenemos para todo consejos de asuntos económicos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nosotros no nos manejamos... No manejamos eso, o sea, no lo maneja una sola persona. Nunca lo ha manejado una sola persona en la iglesia, ¿eh? Así, okay. O sea, esa idea o como utópica de que uno solo tiene como ambiciones económicas, no es así, no tan así. No sé si quizá en alguna ocasión alguien, ¿verdad?, que tenga oportunidad de hacerlo, pero en la iglesia siempre en la iglesia desde los primeros siglos existe la manera de funcionar de manera colegiada, en grupo, como en los concilios, y hay consejos siempre, hay consejos. Desde el pasaje del concilio de Jerusalén, ¿te acuerdas? Que vimos en Hechos de los Apóstoles. Claro. ¿Verdad? O sea, siempre hay reuniones para discutir algo. Sí. Y se toman decisiones en conjunto. Por eso ahorita eso es parte de una espiritualidad trinitaria, comunitaria. Bueno, así era. El cabildo de la catedral era el consejito del obispo. Era un grupo que le ayudaba al obispo a tomar decisiones. Ahorita existe un consejo presbiteral y un consejo de pastoral. ¿Ok? Presbiteral, ¿cuáles son las diferencias? Es que no, yo creo que la gente no va a saber las diferencias. Nos vamos a Pero bueno, sí, cierto. Ahorita es otro tema, ¿verdad? Pero sigamos, con el derecho canónico, en otra ocasión podemos hablar de la diferencia. Cuando venga Lun, Marcelo Lun. Marcelo Lun, ese es un tema para Marcelo Lun. Ese es un tema para Marcelo. Ese es un tema. Déjame lo anoto. Que acá. La diferencia entre un consejo presbiteral y un consejo pastoral, que en principio, pues te puedo decir que es los temas que aborda, ¿sí? El consejo de pastoral. Si ahí sigues, Marcelo, puedes en el chat poner esa diferencia, y después vienes al podcast para platicar sobre derecho canónico, que es otro tema interesante, ¿eh? Exactamente. Bueno, entonces, pero fíjate que ¿quién decidía quién era el consejo del obispo? El Consejo de Indias, un consejo monárquico, vaya, civil, ¿sí?
Ok. ¿Ok? Es como si ahorita dijeras, la Secretaría de Gobernación va a decir quién es el Consejo Presbiteral. Ok. ¿Ok? En la diócesis. Es que estaba muy unido, ¿no? No, pues totalmente unido. Era lo mismo. Totalmente unido, era lo mismo. Bien. Entonces, bueno, tomaban entonces todas las decisiones y una de las consecuencias de esto fue que el vínculo de la Iglesia de la Nueva España fuera muy fuerte con la corona española. Eso nos va a pegar mucho para luego ya como México independiente nos vamos a sentir al principio como iglesia, nos vamos a sentir como huérfanos. O sea, no está la corona, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Bueno, que el presidente tome decisiones, pues no, ¿verdad? Ya ahí ya no fue lo mismo. Ya cuando entra la figura de un presidente y ya empiezan toda la teoría política de la distinción de ámbitos civil y religioso. Entonces, de estar vinculados a la corona, en el siglo XIX pasamos a, bueno, pues nos vinculamos con el Papa. ¿Sí? Y entonces, así podemos entender por qué se le dice a México que es una iglesia muy papista. ¿Sí? México es una iglesia que recibe al Papa con bombo y platillo y con mucha alegría, y que nosotros los presbíteros de México estamos muy unidos al Papa y a las indicaciones de Roma. Pues es que así nacimos, claro, con la corona española, pero cuando se va la corona española, pues nos unimos a Roma, ¿verdad? Al Papa, que es la figura que viene a reemplazar lo que se nos quitó, ¿verdad? Nos quedamos así como, ¿y ahora qué hacemos sin la corona? Bueno, entonces ahí va este es un punto de vista muy personal mío. Uno de los dramas más fuertes de nosotros como pueblo mexicano, todos, presbíteros, laicos, pueblo mexicano, es que hemos dependido de estrategias que nos imponen instituciones, perdón, no personas, instituciones de Europa. Ese es uno de los dramas más fuertes, que tenemos que ir haciendo pininos poco a poco para afirmar nuestra autonomía. Ese es un punto de vista muy personal. Uno de nuestros dramas es que estamos acostumbrados a que nos dicten la estrategia de allá de Europa. ¿Cómo cuál? Y la implementamos aquí. ¿Pero como cuál? Por ejemplo, Trento, o sea, la Iglesia de México pues nace después de esta época, viene toda la época de implementación del Concilio de Trento. Sí, sí. Y son estrategias europeas que hay que implementar aquí. Dice el rey Felipe II, hay que implementar en la Nueva España todo esto. Pues, pero la situación es diferente, Felipe II. ¿No has venido tú a la Nueva España a ver cómo está aquí la onda? Sí. Para que entiendas lo que necesitamos. Yo pregunto de ejemplo actual, ya época contemporánea, nuestra época, que siguen implementándose estrategias europeas en México, en la iglesia mexicana. Bueno, te digo, vamos haciendo pininos. Pero, por ejemplo, la organización de los seminarios, ¿quién la dicta? No sé. La dicta la ratio, que le llaman la ratio, que se elabora en Roma. En esta ocasión se ha elaborado bajo la lupa del Papa Francisco, que es latinoamericano. Entonces es la primera ratio que no dicta estrategias tan europeas. Ok. Bueno, seguimos. Y como eso, otras cosas, pastorales, como eso, muchas otras cosas, ¿verdad? Que pudiéramos mencionar ahorita, pero no... Es otro tema también. Sería otro tema también. Pero revisa tú, por ejemplo, estrategias económicas también, ¿verdad? No nomás de la iglesia, ¿no? De todo. La estrategia económica del liberalismo de Benito Juárez era una estrategia económica europea, francesa y gringa. O sea, tenía ideas de la Revolución Francesa e ideas del liberalismo, del capitalismo estadounidense. Y hasta la fecha nos estamos todavía peleando de que si neoliberalismo o no neoliberalismo en la economía del país, qué hacemos con el país, qué modelo ocupamos. A ver, vamos a ver bien cómo funciona el pueblo mexicano para establecer la estrategia económica que nos favorece. No copiemos el liberalismo, el capitalismo gringo o el capitalismo inglés o la propuesta francesa X, no sé. Tenemos nosotros que establecer una estrategia. Pero bueno, es ese tema del siglo XIX, porque en el siglo XIX hubo algunos que en la época de los liberales contra los conservadores, hubo algunos pensadores que dijeron, oigan, gobierno de México, hay que
establecer una política económica que considere nuestro pasado novohispano, pero no quisieron. O sea, el sistema liberal fue una ruptura con las estructuras novohispanas que lo único que hizo fue un desequilibrio terrible, que causó un desequilibrio terrible. Sí, o sea, hubo algunos avances, claro. Yo no estoy peleado con las políticas del liberalismo y del capitalismo que se implementaron en el siglo XIX. Hubo cosas buenas, pero hubo cosas que desequilibraron mucho. Es decir, la estrategia no fue pensada para aterrizarla en nuestra realidad. Fue importada de Europa e implementada. Y así con muchas cosas. También la educación, ¿verdad? O sea, el Tecnológico de Monterrey es una estrategia del MIT puesta en Monterrey, ¿verdad? Así se la trajo don Eugenio. Yo no estoy peleado con don Eugenio tampoco, ¿verdad? Don Eugenio Garza Sada tuvo su acierto. Yo estudié en el TEC. Yo soy exalumno del TEC, yo te lo digo porque sé cómo... ¡Vámonos! ¿Verdad? Yo te digo porque sé... Yo te digo que en la uni donde yo estudié había mucha corrupción. Sí. No. ¿En dónde estudiaste? ¿En la uni? Estudié comunicación en la uni y había elecciones para el director con un candidato. Imagínate, regalando paletas como si fueran despensas. Imagínate la ridiculez. Bueno, pues también. Ok, pero entonces, uno de los dramas, el punto es el que voy, es uno de los dramas en mayor y menor proporción, y a lo mejor alguien me podrá refutar esta idea, pero lo que sí está claro es que uno de los dramas es que nosotros crecimos como civilización recibiendo estrategias de fuera para imponerlas aquí sin deberla ni temerla. Y uno son los cánones de Trento, que si Trento fue genial, pero se impuso aquí como si nosotros hubiéramos tenido aquí a Lutero. Y aquí nosotros nada que ver con Lutero, ni había Lutero ni nada, o sea, aquí no había protestantes, sí, no había nada. No había protestantes, entonces, caray, pues no, pero el rey Felipe II dijo, hay que implementar Trento en la Nueva España y hay que implementarlo, y órale. Bueno, ok. Qué tristeza. No, es para entender nuestro pueblo, nuestra manera de vivir y todo. Y mejorar. Y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer es ver cómo hacer nuestra propia estrategia como mexicanos para los mexicanos, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto nos queda? Son las 3:50. Ok, bueno, unos minutitos más. Bueno, entonces... ¿En qué vamos y qué nos falta? Vamos... en el timeline vamos bien abajo. En el timeline... Vamos. Cada episodio 100 años. O sea, vamos... 30 años por episodio. No. Ahorita ya estamos... Ya vamos a... En resumen te digo el siglo XVII que siguió al XVI, al de la conquista y todo esto, que es el siglo en el que... Bueno, al final del siglo XVI se realizan 3 concilios mexicanos. ¿Mexicanos? 3 concilios mexicanos que fueron unas verdaderas reuniones de reflexión pastoral, social. ¿Esos concilios son considerados en todos los concilios de la Iglesia Católica o son exclusivos? Es que son regionales, son exclusivos, pero son considerados en la historia de la Iglesia en México. Ok. Y eso, bueno, es importante que sepamos porque hay gente que a lo mejor no sabe que la Iglesia de México hizo esfuerzos fuertes por descubrir unas estrategias propias para nosotros. Los 3 concilios son los esfuerzos valiosos, pero solo hubo fueron en el siglo XVI. Luego hubo un 4º concilio en el siglo XVIII, pero bueno, es menos importante. Pero bueno, fueron esfuerzos en los que hubo discusión para buscar estrategias propias nuestras. Okay. ¿Verdad? ¿Y se encontró algo? Sobre todo en el tercero, sí. El tercer concilio es el concilio que más innovaciones tuvo, que más detalles interesantes, ¿verdad? El primero fue para ver asuntos que urgían de usos y costumbres y del antagonismo que había, o el pleito que había entre religiosos y clero secular. O clero secular son los padres normales de una parroquia. ¿Y los religiosos son? Es que sí, a lo mejor la gente no ve la diferencia. Padres... franciscanos, dominicos, agustinos. Ellos son los religiosos. Son los religiosos. Son sacerdotes también, pero son dentro de una comunidad que trasciende la zona, ¿no? Que están por todo el mundo y tienen diferente... Sí, ellos se asumían como enviados por la Santa Sede para la misión, ¿verdad? O sea, no se asumían sujetos al obispo diocesano, que como ya lo platicamos antes del podcast, hasta la fecha un poquito, ¿verdad? Los religiosos se asumen como
que pertenecen a una comunidad más grande que la propia diócesis en la que está. Sí, sí. Y el clero secular es el que está en la diócesis trabajando. Sí, Los padres de Monterrey. Por ejemplo, hay franciscanos aquí en España, en todo el mundo, Sí. y tienen una estructura unificada Sí. dentro de su propia espiritualidad o cultura. Sí, están y a donde van, tienen cierta obediencia al obispo, o sea, al que está en la zona, Claro, pero pues no sí. tanta. Que también no es tanta. pregunta para Marcelo Alún, ¿verdad? ¿Qué tanta obediencia deben de tener? Pero Ándale, a ver si está. No, ya no ha puesto nada. Aquí Ya estamos no ha viendo el puesto chat. A ver, aquí bueno, pone, vamos a ver las preguntas. hasta la fecha, con el sínodo de la Amazonia existen resistencias por reconocer las pastorales fuera de Europa. Y estas resistencias son sostenidas por los mismos latinoamericanos. Eso lo dice Yeshua. Bien, Yeshua, pues así es. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Yeshua? Sucede, ¿verdad? Sucede. Pienso que es importante promover el pensamiento pastoral para establecer estrategias nuestras, ¿verdad? Ok, preguntas. Por ahí Manguito tiene unas preguntas interesantes. Estaría padre uno con todas tus preguntas y prepararlas bien. ¿Por qué algunas leyes de la Biblia se siguen y otras no? Eso es para un biblista. Es que tendría que ver a qué te refieres. Tendría que ver a qué te ¿Cuáles refieres? leyes no? ¿Cuáles sí? Bueno, y es que en la Biblia, pues no todo es ley, ¿eh? O sea, ¿cuáles leyes? Digo, si te refieres al Antiguo Testamento. Sí, tienes que especificar un poquito más, Manguito. Sí. Especifica un poquito más a qué leyes te refieres. Sí. Yo voy a tratar en lo que contesto, voy a tratar de asumir. Puede ser que se refiera el Antiguo Testamento versus el Nuevo, el Dios presentado en el Antiguo como castigaba y luego el Dios del perdón, que ahí son cosas que sí tienen respuesta, pero vamos a ver qué pone. Las sacerdotes, las cívicas y las morales. La razón por la cual seguimos las leyes morales es que estas son a base del carácter incambiable de Dios. No sé. Okay. A ver. ¿Eso dice Manguito? Sí, eso dice Manguito. Ok. Habla de las sacerdotales, las cívicas y las morales. La verdad no sé a qué te refieres, No sé. Manguito. Estoy como... Yo tengo una... Dice Exforce Dani que si venerar el crucifijo es como venerar la muerte de Jesús. Y Andrea dice, bueno, No. primero la de Venerar el crucifijo es venerar el triunfo de Jesús. El triunfo sobre la muerte. El triunfo sobre la muerte es el acto de amor más grande. Es un acto de amor lo que estás venerando en la cruz. Un acto de amor. El triunfo sobre la muerte. El triunfo sobre la muerte. Ok. Y Andrea pone, pues se supone que el Viejo Testamento no se siguen o sí. Es que no es que... A ver, acuérdense que Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Okay. O sea, Jesús no vino a borrar el Antiguo Testamento, No, sino a que se entendiera bien. A que se entendiera bien. A entenderlo mejor, con otros ojos. Exactamente. ¿Y por qué por Exforzani, y por qué con una imagen así? ¿Por qué con Como una imagen sufriente. así? Eso lo platicamos en el Pues porque la imagen que a nosotros nos comunica esa donación de Jesús es la muerte en la cruz. Ahora, en las comunidades cristianas orientales se utiliza más el Pantocrátor, sí, ¿verdad? El Cristo triunfante, ¿verdad? El Cristo resucitado, también a él también puedes también puedes venerar, puedes utilizar pedagógicamente o el Cristo crucificado o el Cristo resucitado o el Pantocrátor, el que tú quieras. Pero es Cristo el centro, Cristo es el centro. Ahora, no es incorrecto venerar la cruz y no debe de comunicarte solo sufrimiento porque es un acto de amor. Ese es el punto, Andrea. No, ese fue Dani. Ok, Dani. Y pone Manguito, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Híjole, sí, pues nos vamos a tardar mucho en todas estas preguntas. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Porque fue la consecuencia de, o sea, mira, por una parte fue la consecuencia de los acontecimientos históricos y Jesús quiso asumir esa historia para redimirnos. Entonces, es la consecuencia de asumir el proyecto de redención, pero también es la consecuencia de los acontecimientos históricos porque crucificaban a los maleantes. ¿Ok? Y a Cristo lo consideraron una persona que estaba haciendo revuelta entre el pueblo judío. Pero no será, ¿tú crees que en el proyecto de Dios en la encarnación ya estaba a morir en la cruz? ¿O también fue al asumir la condición humana
al 100% y al ser fiel a su proyecto de predicación, la consecuencia humana fue que lo crucificaran y dijo, ok, vamos a asumir esta porque yo soy humano completo. Bueno, yo opto por esa segunda explicación tuya. Digo, eso yo lo saqué de lo que acabas de decir. Estoy reinterpretando lo que dijiste. Esa es la explicación teológica no determinista. Lo que pasa es que nosotros creemos en un Dios que no es determinista. Dios no dice, bueno, eres como una marioneta y ya yo te voy a manejar y entonces te voy a llevar a la cruz. No, ¿verdad? Si nosotros afirmamos que Dios nos da libertad, entonces tiene que haber consecuencias de nuestros actos. Y Jesús lo asumió. Dice Andrea, ¿por qué se venera la cruz de Jesús? No, la cruz, sí, Jesús dijo que no se veneraran nada las imágenes, símbolos o ídolos. ¿Cuándo dijo Jesús eso? No dijo eso. No dijo eso. Pero debe de Eso está en el Antiguo Testamento. Eso está en el Antiguo Testamento. Por una parte es no te harás imágenes de nada, de nada sobre aquí, de nada de lo que veas en la tierra, y solo adorarás a Dios, ¿verdad? Pero después también el mismo Dios le dice al pueblo de Israel, vas a hacer un arca con unos querubines para portar ahí a la presencia de Dios. Y luego vas a hacer una cruz, vas a hacer una serpiente de bronce que va a ser el signo de mi presencia para curar a todas aquellas personas que estén enfermas en el desierto. Entonces, hay un doble discurso en la Biblia de, por una parte, no adorar imágenes y por otra, sí utilizar imágenes como mediación de la presencia de Dios. Entonces, nos queda claro que no adoramos las imágenes, pero sí tenemos imágenes como mediación de la presencia de Dios. ¿Ok? O sea, no pones la imagen primero, es un medio nada más. Ajá, exactamente. Es un medio para lo que la imagen representa. Es como decir, tengo una foto de mi mamá en la cartera, no por eso adoro la foto. Pero a lo mejor me recuerda algo, a lo mejor la veo y experimento una paz. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura mexicana que se ha impuesto, por ejemplo, no tirar una cruz o no tirar una imagen, cuando, pues también si tienes un chorro de mugrero en tu casa, pues puedes tirarla, ¿no? Claro. No pasa nada. Claro, no pasa nada. Claro. No es un objeto divinizado, es simplemente un símbolo, ¿no? O si es no es un objeto divinizado. No es un objeto divinizado, pero es un objeto sagrado para nosotros. Entonces, sí. En la Biblia dice que no debemos asemejar a dioses con los objetos o algo así. En la Biblia, sí, ok, Dani, es Dani, ¿verdad? Sí. Sí, Dani, en la Biblia dice, por una parte, que no debes adorar objetos y que no te harás ningún objeto de las cosas, o sea, no te harás ningún ídolo de las cosas que veas en la tierra, ¿sí? Para adorar, en ese precepto, lo que se nos invita es a no adorar a nada, a ninguna criatura hecha por Dios, más que a Dios. Dios es el creador. Pero en ningún lado dice, y al contrario, en otros pasajes dice que sí puedes tener objetos que hagan que de alguna manera representen una mediación con Dios o una presencia de Dios, no para adorarlos, sino para que Dios se haga presente a través de esas imágenes. Ok, muy bien. Dice, ¿qué pasaría? Manguito dice, ¿qué pasaría si dejo de creer en Dios o si pienso que Dios no existe? Eres libre, ¿no? Tú eres libre, no pasa nada, tú eres libre. Claro, hay consecuencias de no creer en Dios. ¿Cómo cuáles? Pues te pierdes la fuerza de la fe, te pierdes la gracia, ¿verdad? Tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes, ¿verdad? Es todo. Te están regalando un pastel y tú dices, yo no quiero ese pastel. Pues bueno, no vas a disfrutarlo. Okay. Y en la vida eterna, pues sí tendrá sus consecuencias, ¿verdad? Pero bueno, ya llegó la hora del canto, híjole, ya. Pero eso es hasta que se vaya el padre, porque pues él también tiene sus cosas, pero claro que voy a cantar porque puso ahí sus puntos del canal. Nomás, ¿en qué nos quedamos? Bueno, ¿qué sigue para el siguiente episodio? Nos quedamos en que se elaboran, en que se realizan estos 3 concilios para establecer estrategias, tanto estrategias impuestas por Trento, sobre todo el concilio tercero, el segundo y el tercero, y estrategias aterrizadas a nuestra realidad. Bueno, y durante todo el siglo XVI, durante todo el siglo XVII, se consolida la vida de los criollos. Se le empieza, como tú dijiste ahorita, Mauri, se les empieza a decir criollos a todo nacido en estas tierras y ya empieza a ser difícil descubrir quién tiene sangre pura y quién no tan pura. Y entonces, ya el siguiente siglo, es decir, todos los años 1600,
criollo es el nacido, el criado en esta tierra. Sangre pura, o sea, con hijos de españoles. No, e incluso mezclados, ¿verdad? Incluso, aunque uno de sus dos progenitores aunque solo uno sea español, se le empieza a decir criollo ya en un término más general al criado en esta tierra y sobre todo educado como criollo, educado por los jesuitas. Entonces, el siguiente siglo se implementa Trento, los jesuitas se encargan de la educación y tiene auge la devoción a la Virgen de Guadalupe como un signo de unión nacional. ¿Ok? Entonces, esos tres aspectos son importantes para todo el 1600. Hasta que llega un cambio en la corona y vienen cambios con las reformas borbónicas, que es de lo que vamos a hablar en la siguiente ocasión. ¿Sí? Okay. O sea, vamos a hablar de cómo termina el siglo 1600 y empieza el 700 con otra onda. Y todo ese siglo 1700 nos va a ir preparando para que los criollos, estas personas nacidas aquí, que aman México y que están que están educados por los jesuitas, son los principales impulsores de la independencia. Ah, ¿sí? Sí. Agustín Iturbide. Miguel Hidalgo, Agustín Iturbide. ¿Agustín Iturbide era criollo? Agustín... ¿No sabemos? ¿Mestizo? Todos ellos eran... no sabemos bien exactamente si sus dos papás... No, pero era considerado criollo. Sí, pero lo que pasa es que ellos ya eran hijos de papás criollos o sea, ya no eran hijos de españoles. Acuérdate que al principio... yo sé, pero no eran mestizos, no eran... A lo mejor tenían por ahí algún antepasado... No, pero culturalmente. Yo me refiero a... ¿Cómo se asumían ellos? Criollos. Criollos se asumían como herederos de esa cultura española y educados y con buena educación, vaya. Muy bien. No es lo que ahorita le pudiéramos decir clase media bien educada. Clase media ya era considerado. Pero en ese tiempo no se definía así. Los criollos en general, eran como la clase media bien educada, que asistió a los colegios de los jesuitas, que pues no asistía a cualquier persona, o sea, más bien sí eran una clase media bien educada, que entonces impulsan ellos la independencia. Muy bien, última pregunta que puso Sforzani, ya para irnos, y nomás decir qué sigue para el siguiente. Okay. Ya para irnos, dice, y en cuestión de religiones, ¿todas están equivocadas menos una? Pregunta, creo que esta la leí y creo que tienes una buena respuesta, por eso la quise poner. A ver, ¿no? En cuestión de religiones... O sea, pregunta si la Iglesia Católica se considera la iglesia que está en lo correcto y las demás están equivocadas. Ahí va. La plenitud de la revelación es Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, en el cristianismo, ¿verdad? En el cristianismo está la plenitud. En el cristianismo se custodia la plenitud de la revelación, ¿sí? Cristo es la plenitud de la revelación. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que aceptar que la Iglesia Católica, que es la que ha continuado con la custodia de la revelación de Dios, la revelación de Dios a través de Cristo, que está en lo que comunicaron los apóstoles y en lo que se puso por escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que la revelación está en la tradición con T mayúscula, no tradiciones de usos y costumbres, sino en la tradición, es decir, en el transferir de generación en generación el mensaje de Cristo y en la puesta por escrito de este mensaje que es la Biblia. Ahí está la revelación. Pero dice el Concilio Vaticano II, y así se ha creído, que hay semillas del verbo, semillas del verbo de Dios, de la palabra de Dios, en otras creencias, en otros sistemas religiosos. Entonces, hay semillas de la verdad en otros sistemas religiosos, sí. La plenitud está en el cristianismo, en la Iglesia Católica, y bueno... Por la revelación de Cristo. Por la revelación de Cristo, ¿verdad? Que es otro tema. Revelación es un tema completo. Es que hay tantos temas que van a salir pues y hay tantos... Pero yo no hablaría de que todos están equivocados y solo una es la verdadera. No. Yo hablaría de que nosotros creemos que la plenitud de la revelación está en Cristo, en una persona, en la relación con una persona, y que hay semillas de verdad en las otras. Pero si quieres, tú estudia las otras religiones, lo que dicen, ¿verdad? Por ejemplo, es muy cierto cuando dicen que Buda murió buscando la plenitud de la revelación, o sea,
buscando la plenitud de la armonía, el estado más puro. Entonces Buda no dijo yo soy el hijo de Dios, sino estoy buscando a Dios. Y Cristo dijo yo soy el hijo de Dios, ¿sí? Y entonces, pues, y así los demás sistemas religiosos los puedes estudiar y, por ejemplo, el judaísmo están esperando al Mesías. El judaísmo espera al Mesías. Y el cristianismo dice Cristo es el Mesías. Ya llegó. Ya llegó. Entonces, bueno, así se presentan estos sistemas religiosos. Tú decides si quieres creer o no, ¿verdad? Pero estudia y ve en dónde encuentras tú mayores razones racionales, lógicas para creer. Dime tú en qué sistema de fe encuentras mayores razones lógicas. Sé libre, tú estudia, vaya. Muy bien, pues bueno, se me hace que despedimos el podcast y yo me voy aquí en la transmisión, me voy a break, te despido para que yo te puedas continuar con tu día y regreso aquí a jugar tantito y ya después subo el episodio del podcast hasta aquí, ¿ok? Muy bien, excelente. Entonces, pues bueno, algo que quieres decir, ¿cuándo nos volvemos a ver? Más o menos. No sé cuándo, pero nos ponemos de acuerdo. Más o menos, con tus tiempos está todo complicado. El auditorio, gracias a todos por escuchar. No sé exactamente cuándo, porque ahorita estoy en un momento de transición, de que no sé dónde voy a residir y no sé qué compromisos voy a tener. Pero bueno, sigo con mi investigación de tesis y bueno, pues nos ponemos de acuerdo. Esperemos que no sea dentro de mucho tiempo. Bye. De lo que traíamos preparado para hoy todavía quedó la mitad, más o menos, ¿no? Sí, más todo lo que falta. Yo creo que para acabar la historia de la Iglesia de México hasta nuestros tiempos faltan 2-3 episodios, fácil, ¿no? Porque luego falta la historia de Monterrey, de la Iglesia en Monterrey del siglo pasado, que es tu tesis. Bueno, está interesante. Ahí falta. Eso todavía falta un ratito. Sí. Bueno, Johnny 5, hola. Nos vamos. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias a todos. Me voy aquí a break y ahorita regreso con ustedes a cumplir todo lo que pusieron ahí de cantar y a... ¿Qué dice? A cumplir todo lo que teníamos y a jugar un poquito. Es que pone, teníamos preparado o tenía. O sea, yo incluyéndome. Bueno, Johnny 5, ya ahorita vamos a jugar. Nos vamos. Gracias. Bye. Nos vamos a break. Nos vamos a break en la transmisión. Se acaba aquí el episodio del podcast. Creo que es el 65 por ahí. ¿Cómo le vamos a poner al episodio? Historia de la Iglesia en México, primera parte. Es que está medio chafón ese nombre. Bueno, Historia de la Iglesia en México, Conquista y Misión. Así nomás, Conquista y Misión. Mejor. Sí. Conquista y Misión. Conquista y Misión. Es que bueno, luego te platico. Los títulos yo trato de poner algo icónico del episodio. Últimamente, como los hice en línea los tuyos, le ponía el título desde antes, pues de lo que vamos a hablar, pero normalmente lo que hago es al final del episodio, algo icónico del episodio y que sea como algo que solamente el que escuchó el episodio entienda, como los títulos de las series. Conquista y Misión, yo creo que estaría bien. Conquista y Misión. Órale. Okay. Sale pues, gracias a todos, saludos. Entre cruces y piedras, pone Ándale, está bien, entre cruces y piedras. ¿Por qué? Chido. Pues piedras la conquista, cruces la misión, la evangelización. Oye, muy bien, Muy entre bien. Cruces y piedras. Entre cruces y piedras. Sí, ándale. Está bien. Me gustó el título. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Claro, Yeshua. Yeshua, muy bien, Yeshua. Bueno, me voy a break. Ahorita jugamos tantito y cumplo con lo que me habían puesto. Se va a borrar el chat de aquí, así que espero sean honestos con lo que me habían mandado porque no estuve al pendiente. Sale pues, bye. Algo histórico como el Chavo, como los aztecas, Johnny. Después lo escuchas en YouTube. Lo voy a subir mañana. Bye.